estudia lo que quieras, que ya trabajarás de lo que puedas. Me metí en física y me encantó la carrera y no me arrepiento. Me metí en divulgación por un fracaso. En cuarto de carrera me quedaron 4 asignaturas que no pude recuperar en septiembre. Entonces, claro, con todo ese tiempo libre, pues aproveché un poco para formarme en habilidades transversales, ¿no? Y una de las cosas que hice fue apuntarme a una asociación estudiantil. Y en esa asociación, pues montábamos actividades de divulgación. A partir de ahí descubrí que lo de contar la ciencia podía ser casi tan guay como hacerla. A mí lo que me ayuda mucho a tirarme a la piscina de todas estas cosas es el miedo a arrepentirme en el futuro de no haberlo hecho, de no haber tomado la oportunidad, ¿no? Para mí los vídeos de YouTube tenían que estar perfectos, pero en TikTok encontré la oportunidad de hacer y no preocuparme con que estuviera perfecto porque me daban igual. No me importaba no sentirme súper orgulloso y funcionó. Y empezaron a funcionar algunos vídeos. Lo que hace todo el mundo al principio siempre es una mierda. Y no pasa nada. No se puede ser bueno en todo. No necesitas un micro de 300 euros, no necesitas una cámara de 1000 euros y no necesitas un montón de cosas. Tienes que empezar a hacerlo, empezar a fallar, empezar a equivocarte y luego hacerlo mejor. Soy un tío que escucha metal y he encontrado un estudio que habla sobre cómo podemos utilizar la física estadística para analizar los conciertos de metal. Lo tengo que hacer yo, eso. Porque claro, dice, lo otro me lo pueden copiar. Ser yo no me puedes copiar. Claro, irás mejorando poco a poco y al final un poco ese es el objetivo, disfrutar del proceso de cualquier cosa creativa. Simplemente hazlo porque te divierte, te hace feliz y acabará funcionando, porque la pasión se transmite. Bienvenido a Detrás del Contenido, el podcast sobre el negocio real, las tácticas y las personas de la industria de la creación de contenido. Este episodio te demostrará cómo la creación de contenido a tiempo parcial puede generar un impacto total. Te permite llegar hasta la tele y sin renunciar a la nómina. Si crees que la estabilidad laboral y la creación de contenido son agua y aceite, espera a conocer al hombre que tiró esa idea por tierra con una cámara, una barba legendaria y terajulios de cultura pop. Hoy se sienta con nosotros Adrián García Candel, alias el físico barbudo, físico del IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos. Con más de 700.000 seguidores en redes, autor de Caos, Orden y otras movidas del universo, flamante participante de programas de la tele como Órbita Laica, En la 2 y Balears Fa Ciencia, y capaz de explicar la lógica científica detrás de un mosh pit. En este episodio vas a descubrir cómo mantener un sueldo fijo puede ser tu ventaja creativa secreta, cómo dejar de posponer tu canal divulgativo con el modelo de píldoras de contenido que te abrirá las puertas del éxito, y la ventaja de lo inclasificable, cómo usar tus obsesiones nerd, como el death metal o Star Wars, para diferenciarte radicalmente en un mar de creadores genéricos. Si buscas la fórmula para conquistar al público sin quemar las naves ni tu nómina, ajusta el volumen que arranca detrás del contenido con el único, el inigualable, el físico barbudo. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal? Muchas gracias. Me encanta esta presentación, ¿eh? Te conoces ya casi mejor que mis padres. Bueno, ese es el objetivo. Vamos, me imagino que no. Pero ahí. Y hablando de tus padres, ¿qué pensaron tus padres cuando decidiste ser físico? ¿O viene de familia? No, no viene de familia, la verdad. Y si no voy mal, creo que fui el primero así de la familia más cercana que fue a la universidad. Pero pues lo llevaron muy bien. Además, siempre aprovecho cuando sale el tema para agradecerles que me apoyaron muchísimo en esta decisión, ¿no? Claro, yo cuando fui, bueno, siempre me gustaron los números, las ciencias, todo esto, siempre era muy de documentales también, en parte gracias a que me estimularon intelectualmente desde siempre. Pero claro, yo cuando estaba en bachiller, en los últimos cursos de la ESO, pues claro, sabía que quería hacer algo de ciencia, pero no sabía muy bien el qué. Entonces, bueno, pensaba, bueno, de ciencia y que gane dinero, pues hay una ingeniería, voy a hacer una ingeniería. Pero claro, en verdad me fui dando cuenta de que lo que me gustaba realmente eran los temas de astrofísica, todo eso, más que la ingeniería en general. Pero como no sabía lo que hacía un físico, no sabía de qué podía trabajar un físico, además de ser profesor, pues decía, bueno, pues la ingeniería y tendré física seguro. Pero bueno, todo cambió cuando me encontré un libro de divulgación, Breve historia del tiempo, de Stephen Hawking. Me lo encontré además en la biblioteca del instituto, lo cogí de casualidad, lo leí y me fascinó. Y ese libro ya acabó de plantar la semilla definitiva en la idea en mi cabeza de que igual estudiar física podía estar muy bien. Y bueno, hablé con mis padres y me dieron el mejor consejo que se puede dar a alguien en esta ocasión, que es estudia lo que quieras, que ya trabajarás de lo que puedas. Entonces, bueno, les hice caso, me metí en física y me encantó la carrera y no me arrepiento nada en Qué absoluto. bueno, qué bueno. Y bueno, gracias a ellos O sea, que por apoyarme. una pieza de contenido te cambió la vida. Efectivamente, efectivamente. Es que Claro. nunca sabes de dónde te puede venir la inspiración o ser ese pequeño empujón que por efecto mariposa te acaba llevando por un camino en la vida completamente distinto. En mi caso fue ese libro, sí, sí.
Vamos a avanzar un poquito en el tiempo a 2015, ¿vale? Ok. Y ya estabas con el grado de física, habías decidido que ibas a hacer física. ¿En qué momento decides que te vas a apuntar a FameLab Ujú. y vas a hacer un monólogo en la semifinal sobre una herramienta de los transformadores? Bueno, no me voy a poner a hablar del tema porque, pero sobre una herramienta que sirve para temas de informática Ujú. y va a ser gracioso. O sea, Sí, pues, yo creo que ahí hay una lección muy interesante, y es que yo, si me metí en física por culpa de un libro, de una pieza de contenido de un libro divulgativo, me metí en divulgación, por un fracaso. Y es porque, bueno, yo era un estudiante más o menos bien, el instituto me lo sacaba muy bien, en la carrera, pues bueno, más o menos iba a curso por año. Pero en cuarto de carrera, en el último año, me quedaron 4 asignaturas que no pude recuperar en septiembre. Entonces, claro, tuve que repetir. Tuve que repetir un curso con 4 asignaturas, cuando normalmente un curso son 10. ¿Qué pasa? Era mucho tiempo libre. Pasé de tener 10 a tener 4. Entonces dije: "Bueno, algo tengo que hacer con este tiempo libre", ¿no? Claro, también ponerse a trabajar era difícil, porque tenía clases por la mañana, por la tarde, tampoco no tenía por suerte no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Eh entonces, claro, con todo ese tiempo libre, pues, aproveché un poco, pues, para formarme en habilidades transversales, ¿no? O apuntarme a actividades extra, cosas así. Y una de las cosas que hice fue apuntarme a una asociación estudiantil en la Universidad de las Islas Baleares, donde estudié. Y en esa asociación, pues, se montábamos actividades de divulgación, contactábamos con investigadores de la propia universidad para hacer charlas a los propios alumnos de la universidad, ¿no? Pero charlas divulgativas, que no fueran clases, o yo que sé, que si era una eminencia que estudiaba, pues, las piedras del riñón, pues que hiciera una charla divulgativa para estudiantes de física o de literatura, de lo que fuera, ¿no? Que alumnos de otras carreras tuvieran la oportunidad de ver a profesores de su misma universidad explicando cosas. Y una de las actividades que hicimos con esa asociación fue un taller de cómo hacer un monólogo científico para apuntarse a FameLab. Porque una de las personas que estaba en la asociación era Ana Payo, que era una investigadora y divulgadora que justamente se había apuntado en el año anterior y también fue a la semifinal y fue a la final. Entonces, aprovechando que la teníamos ahí, montamos un taller de cómo preparar un monólogo científico. Bueno, hicimos el taller, me gustó mucho y bueno, pues vamos a aprovechar que hemos hecho esto y me apunté a FameLab, y fue bien. También, claro, ya por esa época empezó un poco esta gran oleada de divulgadores y divulgadoras científicos en España, con gente como Eduardo Sáez de Cabezón, o Javier Santaolalla, todos estos que salían precisamente de los primeros años de FameLab. Entonces, un poco por admiración a esa gente y querer imitarles. Y también aprovechando que teníamos a gente que sabía lo que era el concurso y sabía cómo funcionaba, pues me apunté y fue bien. Y también fue un poco el último clavo en mi ataúd en cuanto a la creación de contenido. Ataúd me refiero de empezar, ¿no? Porque a partir de ahí descubrí que lo de contar la ciencia podía ser casi tan guay como hacerla. Y empecé a verlo como más una salida profesional. qué chulo. Sí, la verdad es que no es solamente hacer, es que comunicar es una parte súper importante de todo. O sea, si hubiera una persona que está haciendo física en su laboratorio y de ahí no saliera nunca, eso no sirve para Claro. nada. Sí, además en ciencia, dentro del ámbito de la investigación, yo creo que es una forma de rendir cuentas, ¿no? Al menos en el mundo académico en el que yo me muevo, es investigación pública, que se hace con dinero público. Ujú. Qué menos que los resultados de esa investigación se trasladen de alguna forma a la sociedad, aunque sea contándolo, ¿no? Ya. Porque que muchas veces se piensa que, bueno, si no tiene una aplicación, ¿para qué se hace? Bueno, pues aunque sea así, eso es otro tema, ¿no? Que igual la ciencia básica tiene que existir, no todo tiene que tener una aplicación, porque las aplicaciones se encuentran después. Pero, sí que creo que toda la investigación pública, si se hace con dinero público, tiene que llegar al público luego. La gente tiene que saber en qué se gastan sus impuestos y bueno, porque también es otra forma, desde el punto de vista de los científicos, egoísta bueno, es que si la gente no sabe qué estoy haciendo, ¿cómo van a votar por políticas que favorezcan más inversión en ciencia? Si no sabes si se hace buena ciencia, no van a ir por ahí. Efectivamente, no puedes votar a favor de algo que no conoces. Efectivamente, sí, sí, por eso, bueno, soy un firme defensor de que la ciencia, además de hacerse, tiene que contarse. Y la verdad es que lo contaste de una manera muy particular. Fue tu primer momento de divulgación alternativa, ¿no? Fue yo creo que la primera vez que hice algo más serio, ¿no? Pero sí que tenía un proyecto muy raro de divulgación musical
que sí que fue unos años antes, creo. Bueno, la cosa es que yo siempre he estado en bandas de rock y metal, cosas así. Entonces, de casualidad, bueno, teníamos una banda de metal y queríamos añadir un poco de electrónica a lo que hacíamos, ¿no? Estaba un poco de moda por esa época el meter sintetizadores y toques electrónicos en el metal. Entonces, bueno, con la banda, con lo que nos dieron de un concierto que tocamos por ahí en un pueblo perdido en Mallorca, nos compramos un teclado y claro, ninguno tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Y bueno, como me gustaba el tema de ordenadores, me encasquetaron el teclado y me dijeron, aprende tú a usarlo. Y bueno, pues para aprender a usarlo dije, bueno, pues lo que tengo que hacer es empezar a hacer música con el ordenador, saber cómo funciona. Y dije, bueno, pues para practicar, como igualmente tengo que estudiar porque estoy en época de exámenes o tenía trabajos que hacer, digo, bueno, voy a hacer mini canciones sobre cosas de física. Entonces aprovecho para aprender sobre producción musical a la vez que, bueno, pues no me siento tan mal por dejar de estudiar porque algo de ciencia le estoy metiendo. Eran unas canciones terribles. Recuerdo que había una que era simplemente diciendo decimales de pi. O sea, y con una base electrónica terrible, machacona me da vergüenza escucharlo, pero fueron yo creo, mis primeros pinitos en divulgación. Porque bueno, a partir de esas primeras canciones súper cutres, me fue picando el gusanillo de la producción musical y seguí haciendo canciones relacionadas con física, matemáticas, porque me parecía interesante, ¿no? Em, También porque, bueno, dentro del mundo de la música es como que cuando dices que tocas en una banda, siempre te preguntan de qué estilo tocas, ¿no? Pero nunca se preguntan sobre qué tocas, ¿no? Entonces me parece interesante darle la vuelta al proyecto de, vale, todas mis canciones van a tener misma temática, ciencia, pero van a ser de géneros distintos. Entonces lo que va a ser constante va a ser los temas de las letras, en cambio, bueno, si es trap o si es Eurobeat o Ya. si es hard bass ruso, pues van a ser todo coexistiendo en ese universo de la física y las mates. Es que tu canal de YouTube es acojonante, porque tienes ahí un deathcore y luego tienes, pues eso, un Eurobeat, y todo va sobre ciencia. Entonces Mm. es muy guay porque si te mola la temática, te gusta, o sea, solo por ver cómo vas a encajar esta letra en este estilo, y además te rompe un poco los esquemas, está muy chulo. La verdad es que creo que con los años he tenido la suerte de tener muchas oportunidades de hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Cosas muy guays como tele, radio y libros, cosas así. Pero yo creo que dentro de mí, en el interior, de lo que más orgulloso me siento es de hacer canciones muy raras de física. Pues eso es un tema que ahora después vamos a hablar de cara a la audiencia, porque tú has dicho que tener tu trabajo fijo en el IFISC Ujú, te ha servido como de seguro creativo y, irónicamente, aunque te quita muchísimo tiempo, ujú. lo que te permite crear de una manera mucho más diferencial. Pero antes de eso, me gustaría que volviéramos a esa final de 2015 porque quiero hablar del miedo. Ok. Porque quiero saber cómo te sentiste, porque tengo la sensación de que mucha gente no avanza porque cuando llega a un punto de exposición pública, joder, es que no sé por qué, pero a todos nos da miedo. Ujú, Bueno, sí sé por qué, pero es como que tienes una dinámica en tu cabeza que te dice que algo horrible va a pasar si sales y te quedas en blanco, o yo qué mm. sé, en plan, o vas a contar un chiste y se oye cri, 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 cri. ¿Cómo gestionas eso? Porque entiendo que al hacer tantas cosas distintas es mucho más fácil que te salga mal. Claro, sí, además porque acabas, en realidad eres un intruso, eres un novato en absolutamente todo, Claro. ¿no? Cuando te llaman, yo qué sé, para hacer un programa de tele, que comentabas Orbita Laica, claro, yo llego ahí y soy un novato, eso es gente que ya lleva muchos años haciendo tele. Entonces, bueno, pues eres un novato y la vas a cagar, o te llaman para la radio, o vas a hacer un monólogo en un teatro de la Rambla, como fue el caso. Claro, la vas a cagar y es normal tener miedo y yo creo que no se acaba de pasar nunca. Pero, no sé si hay algún consejo mágico como para dejar de tenerlo, pero bueno, a mí lo que me sirve es, el pensar que no pasa nada. Es decir, tienes miedo, todo el mundo en realidad lo tiene, Mm. incluso el que lleva muchos años haciéndolo se pone nervioso. Entonces, a mí entender eso es como que me ayuda a relajarme yo mismo y que bueno, que aunque, no sé, comentaba lo de quedarse en blanco, a mí no me pasó, pero justo a una compañera de ese año le pasó, que en el escenario se quedó en blanco. No pasa nada, se quedó en blanco, la gente aplaude, ella se recompone 10 segundos y a seguir. Y ya está, no se rompe el mundo, no pasa nada, no se destruyó ninguna carrera, ya está, todo el mundo se equivoca. Sí, sí. ¿Este es un pensamiento lógico que tienes siempre antes de empezar a hacer algo? O sea,
¿haces el trabajo, aunque solo sea en plan mental, de decir, bueno, lo peor que puede pasar es esto? ¿O es algo como que es para ti innato? Pues no sé si conoces el ejercicio este de Tim Ferriss de fear setting, que lo llaman, que No. es como, en vez de fijar metas, Ujú. fijas miedos. Entonces, Ok. básicamente dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces dices, pues, yo qué sé, que me vea mi jefe y piense que soy idiota. Y es como, y entonces me despida. Y es como, haces todo el escenario de lo peor que puede pasar y dices, ¿esto es reparable? O Ajá. sea, ¿podría repararlo? ¿Qué es lo peor realmente que puede pasar? Y al final, como que, irónicamente, Ujú. te quita miedo. Porque es como, lo peor que puede pasar es que mi jefe piense que soy imbécil. Pero a lo mejor ya piensa que soy Pues no es mala, no es mala, no es mala. La verdad es que no va tanto por ahí, ¿no? A mí lo que me ayuda mucho a tirarme a la piscina a todas estas cosas es el miedo a arrepentirme en el futuro de no haberlo hecho, de no haber tomado la oportunidad, ¿no? Es decir, no sé, me aterra el pensar en, bueno, es igual es ponerse muy dramático, ¿no? Pero pensar en un lecho de muerte y decir: "Joder, ojalá haberme presentado a FameLab o ojalá haber dicho que sí a lo de la tele, hubiera estado guay". Me aterra pensar en esos momentos en los que ya ha pasado ese tren, Ujú. no lo has cogido y encima te estás arrepintiendo por ello, ¿no? Porque, claro, yo soy mucho de comerme la olla y estoy seguro de que si dejara pasar un tren, no sería como que me olvido y ya está. Me Ya. reconcomería. Sí, 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 sí. Es curioso porque siempre pensamos en el impacto negativo emergente que va a tener, en plan de, me van a despedir, pero no sueles pensar tanto en el impacto negativo que se queda subyacente si no lo haces, que se queda ahí para siempre. Claro. Es en plan, nunca intentas emprender y toda la vida piensas, joder, si hubiera emprendido. ¿Y te sacaste algún aprendizaje concreto de esa experiencia de hacer un monólogo humorístico en FameLab? No sé si de cómo presentar en escena o de cómo estructurar un guión que tiene algo educativo, pero a la vez es divertido. Bueno, algo justo antes de claro, desde el concurso, que ahora se ha reconvertido en solo de ciencia, es decir, se sigue haciendo, ha cambiado un poco, el nombre, pero las bases son más o menos las mismas, ¿no? Y una cosa que hacen muy bien es que son plenamente conscientes de que la gente que se presenta ahí son novatos o gente que no tiene mucha experiencia. De hecho, al menos en FEMLA, cuando yo me presenté, era un requisito que no fueras profesional de la comunicación. Que quieren, o lo que querían eran nuevas voces, ¿no? Encontrar nuevos talentos y dar oportunidades a gente, pues, que le pique un poco el gusanillo, pero que no se dedique ya a eso. Entonces, como son conscientes de eso, sí que te hacen unas pequeñas formaciones, ¿no? Sobre, presencia en un escenario, sobre, bueno, típicas dinámicas de aprenderte muy bien el guión, interrumpirte y para que luego puedas seguir, ¿no? Algún consejito de estos. Entonces, no recuerdo ahora igual ningún consejo muy concreto que me marcara, pero sí un poco el aprendizaje general, ¿no? Bueno, de cómo estar en un escenario, de cómo estar frente a un jurado, porque claro, como era un concurso había un jurado que te hacía una cierta valoración, te podían hacer preguntas. Todo eso, bueno, pues igual más que un aprendizaje de habilidades concretas y específicas, fue una primera experiencia Ujú. como para perderle esa primera barrera inicial, ¿no? Ese primer miedo. Entonces, una vez ya has actuado frente a 300 personas, dices: "Bueno, pues ahora hacer un monólogo en un bar, pues es más fácil", ¿no? Parece más. Vamos al IFISC, bajamos, en el tiempo ya llegamos a 2017, Ujú. acabas justo de terminar el máster y entras en el IFISC. Cuéntanos un poco qué es esto del IFISC, qué haces fuera de la creación de contenido, Ujú. qué hace el instituto. Vale, pues yo estudié en Baleares, en la Universidad de Baleares, y cuando acabé el grado en física, me metí a un máster de física y sistemas complejos, que es una rama de la física un poco extraña, pero que a mí me encanta. Podemos entrar en eso, pero Luego hablamos de los Power Rangers, ¿por qué Aristóteles es Thornton? bueno, básicamente me gustan mucho los sistemas complejos porque es una rama súper amplia, en la que lo que haces es tener herramientas matemáticas, modelos y todo esto, y los típicos de la física, y los aplicas a problemas que no son de física. Entonces, a mí eso Ujú, me ujú. encanta. Y bueno, estudié el máster, y cuando estaba acabando el máster, claro, yo seguía haciendo algunas cositas de divulgación. Por ejemplo, tenía una sección en la radio autonómica hablando de ciencia y cine, daba alguna charla, todo esto. Y desde el IFISC, desde el centro de investigación, eran conscientes de esto. Sabían que yo estaba estudiando allí, sabían que me gustaban estas cosas. Entonces, la persona que tenían de comunicación, pues quiso, bueno, no sé si acabó el contrato o lo que fuera. Tenía una persona de comunicación de un perfil más periodístico, y entonces esa persona dejó el trabajo y, pues, a la hora de encontrar una nueva persona, un nuevo perfil que se encargara de esto, de la comunicación y la divulgación del instituto, pues me lo ofrecieron.
decir, ellos eran conscientes de que yo no tengo formación en comunicación como tal y que hay cosas, pues, partes más periodísticas del trabajo que igual yo no controlaba tanto, pero bueno, quisieron probar con alguien con un perfil pues, más científico, ¿no? Ujú. Bueno, pues si a la persona que tenían antes, cuando tenía que escribir una nota de prensa sobre un artículo que había salido publicado, lo que hacía eran, pues esa persona entrevistaba a investigadores y les preguntaba qué habéis hecho, cómo lo habéis hecho, tal. A mí saben que me pueden entregar el artículo y como tengo formación en esos Lo temas, entiendes. puedo preparar un primer borrador sin tener que ir a molestar a los investigadores con eso. Entonces, bueno, ganan por esa parte, pierden por otra, pues, por ejemplo, yo no sabía lo que era una fecha de embargo, no entendía cosas clásicas del periodismo que yo, claro, no tenía ni idea, yo había estudiado física. Pero bueno, ya llevo unos cuantos años allí, y la verdad es que estoy muy contento porque los temas en los que investigan los investigadores e investigadoras de allí me son muy estimulantes intelectualmente, entonces estoy constantemente rodeado de gente muy top que hace cosas que a mí me encantan y tener la oportunidad de contarlas, pues me gusta mucho. Es un puesto muy chulo porque te tiene que llegar todas las cosas que están investigando para que Claro, las proceses, con lo cual claro. lo recibes, lo aprendes y lo Ujú. tienes que procesar para el público. Entonces, para una persona curiosa, que tú eres una persona curiosa y creativa, porque es que está claro por la cantidad de cosas que has hecho, tiene que ser un puesto que da como mucha satisfacción personal, ¿no? Sí, a mí me encanta, me encanta. Además, está la parte de comunicación de la ciencia, que es todo esto de, bueno, traducir la ciencia que hacen pues, a periodistas o gestionar entrevistas o ese tipo de comunicación un poco más de medios tradicionales. Y luego está la parte de divulgación, que es organizar eventos, ir a ferias de la ciencia, montar talleres con niños pequeños. Es como tiene las dos vertientes, ¿no? Y el poder combinarlas, todo esto, pues está muy... No sé, me gusta mucho, estoy muy contento. Y entonces consigues un puesto en una institución respetable, Ajá. justamente más o menos por ahí lanzas Principio en Activo, que es un trap contra la homeopatía, que vamos a decir que le toma el pelo a la homeopatía. Sí. ¿Fue tu forma de celebrarlo? ¿Fue justo antes, justo después? Tengo curiosidad. Yo creo que fue un poquito antes, un poquito antes. Fue lo que les convenció, dijo: "Necesitamos a alguien". No sé si eran conscientes de todo lo que hacía, ¿no? Igual conocían mi parte de la radio autonómica y todo esto, igual la parte del trap irónico no la conocían tanto, pero bueno, creo que ya saben más o menos por dónde tiro y no me han echado, entonces imagino que les parece bien. Pues la verdad es que, me ha llamado mucho la atención que, bueno, lo has dicho antes, que haces un montón de tipos musicales, has hecho rockabilly, has hecho Ajá. hardbass, ruso, y me da mucha curiosidad el tema de la seguridad creativa que decías del IFIS, que yo creo que además es una de las lecciones más Ujú. importantes para la audiencia, que es como y lo decíamos justo antes de empezar, que venías de un taller, de hablar con otros divulgadores y tal, decías que tú no tienes que tener un éxito en cada vídeo porque tienes un seguro creativo, que es tu nómina Ujú. en una institución, como decimos, reputada, colaboradora con la UIB, o sea, con la Universidad de Baleares y con el CSIC, Ujú. y gracias a eso puedes permitirte arriesgar muchísimo más. Sí, en realidad, mi seguro creativo es que para mí la creación de contenido es un hobby. Que si yo no vivo de eso, mm, quitando algunas promociones o algunas charlas pagadas que puedo hacer, no gano dinero tampoco. Y realmente las promociones o charlas o esto, las hago porque me apetece, no Mm. porque lo necesite. Y esto, sé que es un privilegio, pero bueno, quiero decir, si me viene cualquier marca a hacerme un anuncio y es algo que no me interesa, me puedo permitir el lujo de decir que no, aunque ponga bastante dinero sobre la mesa, ¿no? Porque no me hace falta y realmente si he hecho algunas cosas ha sido porque realmente me ha interesado, me parece guay el producto o creo que tiene cierto valor o porque son cosas que yo mismo consumo, ¿no? Entonces, bueno, es un privilegio, soy consciente, y mientras pueda mantener este juego de pelotas de tener en equilibrio la parte de trabajo serio de oficina con el hacer cosas locas con creación de contenido, pues intentaré seguir con ello, mientras pueda, claro. Dices que no te ha dado rendimientos, pero entiendo que te refieres a directos, porque, en 2023, en octubre, Ujú, ya se habían pasado muchas cosas buenas y que crear contenido te había abierto un montón de puertas, ujú. entre ellas llegar a órbita Laika, que bueno, o sea, cuéntanos un poco qué puertas te ha abierto crear el contenido. Sobre todo, a mí mi curiosidad es desde que empiezas TikTok hasta que empiezas a ver un retorno en apertura de puertas de oportunidades, ¿cuánto tiempo más o menos pasa? Sabiendo que además tú no te dedicas 24/7, con lo cual a lo mejor creas un TikTok a la semana o incluso a veces al mes.
Entonces, cuéntanos un poco cómo es o sea, ¿qué puertas te ha abierto Ujú. crear contenido en TikTok? Pues la verdad es que muchas. Yo sí que es verdad que venía haciendo cosas antes de TikTok, ¿no? Y estaba muy en contacto con otras personas que hacen divulgación. Incluso hacía algunos trabajillos para ellos, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor editarle vídeo o hacerle alguna animación, cosas Ujú. así. Estaba metido ya un poco en el mundillo, ¿no? Pero bueno, el tema del vídeo largo en YouTube, que era un poco lo que se estilaba en aquella época, se me hacía un poco bola, porque es un formato que le tengo mucho respeto, porque es el que yo consumo. Entonces, claro, para mí sacar un vídeo largo explicando algo sí que me suponía una inversión de tiempo que no era capaz de gestionar con el tema de tener el trabajo de verdad, ¿no? Em, pero cuando apareció TikTok y aparecieron los vídeos cortos, pues vi ahí una oportunidad de poner en práctica un consejo que creo que está muy bien, que es hecho mejor que perfecto. Sí, Entonces, para mí los vídeos de YouTube tenían que estar perfectos, pero en TikTok encontré la oportunidad de hacer y no preocuparme con que estuviera perfecto porque me daban igual. Si lo veía más como un poco un entrenamiento de, bueno, voy a hacer un vídeo de 1 minuto, y si no funciona, no pasa nada, ¿qué le he dedicado? 1 hora, 2 horas, 3 horas, como mucho, no pasa nada. Y así pues practico un poco el tema de grabar, de editar, pruebo distintos guiones, lo que funciona, lo que no funciona, y bueno, y me voy pues haciendo cosas que creo que pueden ser interesantes, pero a las que no le tengo aprecio creativo, ¿no? Es decir, no me importaba no sentirme súper orgulloso de los ujú, TikToks que subía al principio. claro. Decías, con que sea útil, Sí, con que haga un poco, con que sume más que reste, ya me va bien. El problema es que lo de hecho mejor que perfecto es un buen consejo y funcionó. sí, Y empezaron a funcionar algunos vídeos. También tuve la suerte, algunos TikToks. También tuve la suerte de que empecé bastante pronto. Había poca gente que hiciera divulgación en aquellos momentos. Entonces, bueno, por eso, por suerte, imagino que algo haría bien. em, empezaron a funcionar muy bien los vídeos bueno, y el formato en realidad es que se ha ido consolidando mucho. Ahora ya todo el mundo hace TikToks, y más cuando todas las plataformas han copiado el tipo de contenido, ¿no? Antes estaba TikTok, pero es que ahora tenemos TikTok, Reels, YouTube Shorts y los Reels de Facebook, que son los mismos de Instagram, pero en Facebook. Entonces, todos los creadores de contenido hacen TikToks ahora. Bueno, cuando digo TikTok me refiero al contenido vertical corto. sí, Claro, incluso divulgadores como Quantum Fracture, ¿no? Que es muy de, no, es de vídeo largo, súper currado, con una producción increíble. Incluso hace TikToks así, ¿no? Con una producción a unos niveles espectaculares. estratosféricos. Entonces, bueno, como vi un poco ahí la ocasión de meterme en ese mundillo antes de que fuera tan mainstream, tuve la oportunidad de crecer. Y la verdad creció. Creció la cuenta que abrí en TikTok. Y bueno, y fue cuando empezaron a llegar las oportunidades, ¿no? La verdad es que no tardó mucho, no tardaron, no subí muchos TikToks antes de tener buenos números. Despegó bastante rápido la cosa. Y empezaron a llegar, pues, algunas oportunidades, como por ejemplo, pues, dar charlas en sitios más interesantes, en eventos más grandes, y oportunidades, pues, como lo de escribir un libro o Orbita Laica, ¿no? Cosas así. Igual, no sé, yo creo que igual en menos de un año ya funcionaban ciertas cosas. Un año después de empezar a subir vídeos, ya tenía oportunidades guays, podemos decir. Y estabas haciendo en aquel momento más o menos como ahora un TikTok cada 15 días, vamos a decir, o 10 No, semanas o más. bastante más. Tampoco ahora tardo tanto. Yo creo que igual a la semana hago 2, Sí, más. no sé. Pero sí, en aquella época hacía bastante. Igual, no sé, igual a la semana hacía 4 o 5. Ya has dicho que te llevan unas 2 horas. Sí, bueno, claro, en aquel entonces, como solo había contenido vertical corto en TikTok, era, podía hacer algún TikTok contestando comentarios o preguntas concretas, que son cosas que ahora, por ejemplo, no puedo hacer porque ese mismo vídeo corto lo subes a muchas plataformas. Claro, Entonces no tiene tanto sentido el contestar preguntas concretas que te han hecho en TikTok, porque si lo subes a Instagram está descontextualizado. Entonces, claro, pues se hacía un vídeo, yo qué sé, explicando cómo la temperatura a la que el agua pasa de ser líquida a ser gas. Hago un vídeo sobre eso. Una persona me pregunta sobre eso, alguna duda concreta. sí, Claro, podía responder a esa pregunta y ya tenía un vídeo más. Claro, eso ahora, pues igual no puedo hacerlo tanto. claro. También igual con el paso del tiempo me he vuelto un poco más exigente con lo que subo. Igual puede ser. También eso acaba por bajar un poco el ritmo. Sí, eso creo que nos pasa a todos.
De hecho, aquí en el Denzel comentaba que él se ha vuelto un sibarita del contenido Ajá. y que irónicamente eso ha hecho que tenga peores números en TikTok y sitios donde Ujú, digamos que ser rápido y ser natural claro. pues se suele premiar. Pero es que yo creo que es un proceso natural porque vas produciendo un proceso incremental en el que siempre te exiges un poquito más y al final, pues bueno. Pero entonces estamos hablando de que a lo mejor invertías unas 8 horas a la semana en crear contenido. Sí, sí, la verdad nunca he sido muy de contarlo Ya, porque estoy siempre a mil cosas con 20 pestañas abiertas, entonces igual tengo la pestaña del guión, escribo 2 frases y mi mente se va a otro sitio, estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver y vuelvo y escribo otras 2 frases. Entonces, como tengo la suerte de no tener que cronometrarme mucho. Es decir, claro. como no tengo que esa presión de, no, de en un día tengo que hacer esto, porque si no, no me salen los números a nivel de inversión de tiempo o beneficio. Como no ese es el caso, Ya. entonces, pues voy haciendo y si hoy no me sale tema para grabar, pues no pasa nada. Y si hoy me salen 2, pues uno me lo dejo para mañana. Pero te lo pregunto porque estoy pensando en la mente del creador de contenido potencial, que vamos a decir es profesor en una universidad y está pensando en emprender de este camino, y dice: "Jo, es que me tendría que dedicar muchísimo tiempo de manera continua y no me da", para saber cuál es como la inversión mínima para tener pues vamos a decir, un par de reels, un par de stories decentes a la semana. Evidentemente, al principio le llevarán más, porque Claro. no sabrá editar, no sa pero una vez más o menos sabes, porque claro, tú venías de saber más o menos editar, etcétera, Ujú, pero más o menos cuando sabes el poder publicar un par de contenidos cortos sobre además con material que tú ya conoces, porque en tu trabajo estás ujú. que esa es la ventaja, realmente la ventaja competitiva justa que tienes Claro. es doble, porque estábamos hablando de la seguridad que tienes, porque tienes una nómina, con lo cual, si no tienes un contenido que digas: "Esto me merece la pena hablarlo", no lo hablas, y la segunda que tienes es que accedes a información, tienes un depósito de información que la mayoría de gente no tiene y además es sinérgico con tu trabajo. Es decir, si yo, no sé, me tengo que leer una ley sobre los influencers porque acaba de salir, pues me la tengo que leer para el trabajo. Entonces ya tengo el trabajo hecho, ya convertirlo en una pieza de contenido pues es Ujú, un paso natural. Entonces, para una persona que nos está viendo, tiene que a lo mejor poner en valor que quizá la inversión está teniendo este miedo escénico que mm, le hace exigirse muchísimo, y por otro lado tiene una ventaja competitiva que a lo mejor no está apreciando, porque tengo la sensación de que las personas que son expertas en algo asumen que el resto de gente sabe de ese tema. Entonces, ajá. como que no pueden hacer contenido muy básico. Sí, eso pasa y gente que sabe, bueno, es que es tal cual lo comentas, ¿no? Yo solo he vivido con investigadores, ¿no? Que cuando les propones que llega un periodista y quiere entrevistar a alguien y se bloquean los investigadores, no quieren dar entrevistas porque tienen miedo de no saber del tema. Y, pero si lo has hecho tú, quiero decir, no hay nadie en el mundo que sepa más de esto que tú, ¿cómo vas a cagarla? Es imposible Ya, que la cagues. Y además lo que te van a preguntar no es por qué has utilizado este parámetro, con 2 cifras en vez de usarlo con 3. Eso no es divulgación. Es decir, lo que van a querer saber es, por qué lo has hecho, cómo lo has hecho y algún resultado interesante, y eso lo tienes muy por mano, ¿no? Entonces es verdad lo que comentas de que hay veces que saber más te pone barreras mentales que no tienes si sabes un poco menos, ¿no? Lo difícil es encontrar ahí el punto dulce en el que sabes lo suficiente como para que lo que vas a contar esté bien y sea riguroso y todo eso, pero no tanto como para no saber tanto como para que te bloquee a la hora de contarlo. claro, porque piensas, me estoy dejando estas facetas Claro, esto que superimportantes. es superimportante, ¿cómo no voy a contar que el parámetro tiene 3 cifras significativas? Pues igual no hace falta contarlo, no pasa nada. Ujú, ujú. Y yo creo que el tener esta red de seguridad Ujú, te ha permitido ir explorando cosas que si hubieras tenido que estar a ir a un formato ganador, no hubieras podido tener. Entonces, en parte, para el divulgador que está en una institución, que es un profesor, que tiene un trabajo fijo, tiene que valorar esa ventaja porque igual puede meter, que es muy fan de Harry Potter, y va a explicar la física detrás de, pues, cómo vuelan las escobas, cuál es la resistencia al aire ajá. de un jugador de Quidditch según es más grande, más pequeño, esta clase de cosas. Eso no lo podría hacer una persona que dice: "Es que tengo que ir a un formato ganador, porque sé que tengo que replicar lo que ya ha tenido éxito en inglés, en alemán, en no sé cuánto, porque tengo que comer, Mm. tengo que pagarle a mi equipo". Yo eso lo vivo, bueno, dentro del mundo de la física, bueno, esto es una pelea un poco interna, una pelea un poco meme, ¿no? De que la mayoría de gente que hace divulgación en física lo Ujú. hace como de 2 grandes bloques, ¿no? Que son astrofísica, cosas del espacio, y física cuántica. Vale. Y siempre tengo la duda de si
de si eso es una pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que hay más divulgación de esos temas porque son más interesantes para el público general, o son más interesantes, o a la gente le interesa más eso porque hay más divulgación de esos temas. Entonces no lo acabo de tener claro. Pero bueno, yo tengo una especie de cruzada personal con esos temas y nunca hablo de cosas de cuántica, pese a que sé que funcionaría muy bien, porque es un tema súper sexy para el público general. Pero bueno, como suspendí la asignatura, es mi venganza personal contra la cuántica. Lo más parecido que has hecho es lo del gato de Schrödinger en la canción, ¿no? Sí, exacto. En el tema de las canciones me permito cruzar mis líneas rojas, pero nunca explico cosas de física de partículas, física cuántica. Mm. Es decir, además de porque ya hay mucha gente que lo hace y lo hace estupendamente bien y no voy a hacerlo mejor, porque no son temas que me interesen demasiado. Y aunque sé que funcionaría muy bien, me puedo permitir el no tocarlos. Y el tema de astrofísica sí que personalmente me gusta un poco más, pero de nuevo, hay muchísimos divulgadores, muchísimas divulgadoras que tratan esos temas Sí. y que lo hacen genial. ¿Para qué voy a hacerlo yo? Y además cuando yo creo que mi valor diferencial, si lo hay, es que me gustan cosas un poco más raras, ¿no? Pues yo qué sé, pues si soy un tío que escucha metal y he encontrado un estudio que habla sobre cómo podemos utilizar la física estadística para analizar los conciertos de metal, es que eso igual los otros divulgadores que escuchan rap o música clásica no lo van a hacer, pues lo tengo que hacer yo, eso. Lo otro está en astrofísica porque sabe que funciona en inglés y entonces lo va a hacer en Claro, español, pero nadie va a explorar esto. El que explora el primero es el que se arriesga. Tú sí, te puedes arriesgar porque tienes ese seguro, con lo cual. exacto. Y además es que gracias a eso yo creo que has creado un universo personal que es un muro defensivo brutal. Decía Borja en su entrevista que tu marca personal es como el muro defensivo y que por eso había pasado de hacer el vídeo divulgativo de Manita que va dibujando un mapa a poner su cara, porque claro, dice, lo otro me lo pueden copiar. Ser yo no me puedes Claro. copiar. Y tú eres muy tú. Es decir, eres un tío que igual te explica los sistemas complejos con los Power Rangers, un mosh pit que para mucha gente no sabrá qué es. Ujú. En los conciertos de metal hay un momento en el que la gente se vuelve loca y empiezan a chocar unos con otros como si fueran un movimiento browniano. Ujú. Y esta clase de cosas que has explicado con conceptos que es que yo no he visto a nadie comentar, explicar eso, explicar sistemas complejos hablando de los Power Rangers. Vamos a comentar esto, por favor, Ujú. porque me da curiosidad. ¿Cómo llegas cuál es tu proceso de ideación para estar con tu muñeco de los Power Rangers y decir, voy a explicar los sistemas complejos? Un momento, espérate, creo que Zordon Aristó- es Aristóteles. Bueno, justo ese caso precisamente, sí que fue un poco un trabajo más consciente, porque nació me invitaron a dar una charla en el Museo de las Artes y las Ciencias, en un evento que organizó una federación de asociación de divulgación, bueno. Eh, claro, y para mí era algo que tenía mucha carga emotiva, porque dar una charla en el museo, en uno de mis museos favoritos, Ujú. wow, dije, Joder. esto me lo tengo que preparar de forma increíble, ¿no? Y bueno, sí que me senté en mi escritorio y dije: "Vale, sé que quiero hablar de sistemas complejos, tengo que mezclarlo con algo que me guste". Y una cosa que sí que ahora lo hago un poquito, bueno, no, lo sigo haciendo, me gusta disfrazarme para dar charlas. Entonces, Me encanta por dónde va sí, esto. bueno, claro, tenía un traje de Power Ranger y dije: "Pues voy a aprovechar el traje y tengo que conseguir en una charla meter, sistemas complejos, que es mi tema y de lo que quiero hablar, y Power Rangers, porque este traje lo quiero estrenar y hay pocas oportunidades para estrenar un traje de Power Ranger". Y dije: "Pues bueno, pues, ¿cómo puedo relacionarlo en ese tema?". Pues bueno, estuve dando un par de vueltas y se me ocurrió lo de los sistemas complejos, son aquellos en los que hay interacción de elementos, ¿no? Y fruto de esa interacción aparecen comportamientos nuevos. Y dije: "Bueno, pues en los Power Rangers esto pasa cuando los robots individuales, cuando no pueden vencer al enemigo, pero cuando se juntan, gracias al poder de la amistad o lo que sea, consiguen vencerlo, ¿no? Pues esta diferencia entre no vencerlo cuando están por separado y vencerlo cuando están juntos, en realidad me sirve como para explicar los sistemas complejos, ¿no? Igual que una neurona, eh, tener 100 neuronas desconectadas no hace un cerebro, pero tenerlas conectadas ya, bueno, no 100, pero tener Sí, sí. neuronas conectadas ya sí te pueden generar una conciencia o una memoria, pues encontré ese match de ideas y fui tirando por ahí. Luego, bueno, luego hay ideas que surgen de forma más natural. Bueno, igual el tema del metal y la física, sí que igual de casualidad me encuentro con algún estudio que ya lo comenta y lo que hago es, pues, bueno, leérmelo y sumarle pequeñas cosas personales o otras ideas a ese estudio central que ya han hecho.
y divulgarlo, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que no me cierro mucho a ideas que me puedan venir en cualquier momento. Se nota, se nota. Me alegro que me lo Y digas, ¿eh? y creo que además es una de las fortalezas que tiene tu perfil. Bueno, y te quiero preguntar por esto del museo, vamos a ver. Entonces, tú al organizador le avisas de que va ¿le avisas o no le avisas de que vas a ir disfrazado de Power Ranger? Pues, ¿sabes ¿Qué lo? color era de Power El Ranger? rojo, el El rojo. rojo. Sí, yo siempre he sido más de Power Ranger azul, que era el nerd, era el friki, ¿no? El que llevaba gafas y Sí. todo esto. Pero bueno, era más fácil conseguir el traje de Power Ranger rojo, entonces pues me compré ese. Em, igual sí le avisé, pero bueno, el que lo organizaba precisamente era Ignacio Crespo, que tiene también un perfil muy interesante. Bueno, es una persona que se ha reconvertido al mundo de la divulgación en medios tradicionales y lo hace genial. Y bueno, fue él el que organizó el evento y nos conocíamos de Famelab, nos conocíamos de otras cosas y sabía que yo tengo este perfil de estas ideas locas, entonces tampoco no le extraño muchísimo. Ha habido otros sitios a los que he ido que les ha chocado un poco más. Me lo puedo imaginar, porque muchas veces las conferencias académicas son como muy Ya. solemnes, vamos a Sí, decir, que sí, tienen un puntito casi religioso sí, sí. en sus esquemas. Entonces, Me gusta romper un poco eso. Por ejemplo, hace un par de meses fuimos a Canarias a hacer una actividad de divulgación y fui a hablar sobre física y metal y fui con todo el look, con el maquillaje de black metal, todo esto, a hablarle a niños que obviamente no saben lo que es el black metal, pues a explicarles qué es y por qué tiene que ver con la física. ¿y cómo se quedaron los niños? Pues algunos asustados, la verdad. Había poco relevo generacional dentro de la escena metalera, al menos en Canarias. No había muchos niños que conocieran el metal. Bueno, si he conseguido fichar alguno para, para, Por lo menos para los próximos conciertos, ya me estoy contento. por lo menos que le dé curiosidad. Diga, voy a ver qué es esto de vale, vamos a pensar en el divulgador ese académico que estamos hablando, que es un tío un poco, vamos a decir, que siempre sigue lo formal, Ujú, pero él en su fuero interno es un friki. Él, ok. no sé, los fines de semana está pensando en ir al Dragenfest a vestirse de orco. Entonces, ¿qué argumentos le darías para empezar a crear contenido y para un poco mostrarse como él es? Porque al fin y al cabo hay riesgos reales. O sea, si tu jefe es un carca Mm, que te va a decir ese meme de Cazul, no me lo pongas aquí. ¿Cómo o sea, qué recomendaciones le darías? ujú. Pues bueno, primero tiene que tener ese gusanillo para hacerlo, ¿no? Porque si no te interesa o no tienes ese fuego interior, Mm, bien, yo creo que no hace falta ni intentarlo, no, no. ¿no? Es decir, ¿para qué? Bueno, yo precisamente lo hago porque soy muy consciente de que el tiempo es muy limitado, ¿no? Bueno, el tiempo de vida así metafórico, pero también el tiempo del día a día, ¿no? Sí, Entonces yo no sé cuántas horas libres tengo por las tardes, ¿no? ¿3, 4? Las que sea. Claro, el tiempo al ser limitado, yo soy una persona que quiere hacer muchas cosas. Entonces, la forma de poder tocar un poquito de todo eso es juntando hobbies. Y si a mí me gusta mucho, pues, el metal o me gustan mucho los Power Rangers, pero me gusta mucho también la divulgación científica, una forma de optimizar el tiempo es, vale, pues como tengo que dar una charla, tengo que prepararme una charla, pues voy a ver capítulos de los Power Rangers, me divierto y a la vez pues tomo notas sobre cómo hacer la charla, ¿no? Y pues yo qué sé, comentabas el ejemplo de un investigador que le gusta mucho el tema de la fantasía. mm, Pues bueno, mientras si tienes que prepararte una clase o un guión para un reel, lo que sea, pues bueno, pues lo que puedes hacer mientras estás leyendo tu libro de fantasía de Sanderson o lo que sea, te pones una libretita al lado y pues haces una lectura un poco más consciente, un poco más lenta y te vas apuntando ideas. Y eso ya, el tener una pequeña idea inicial es, yo creo, lo más difícil, lo que es más difícil de entrenar. Entonces, si puedes optimizar un hobby con mezclarlo un poquito con otro, ya consigues hacer un poco de los 2 aunque no mm. sea un trabajo muy duro, pero bueno, ya consigues optimizar un poco y acabas cogiendo el gustillo, creo yo, o al menos a mí me pasa, ¿no? El poder eso, hacer 2 cosas a la vez, intentando no volverse loco, ¿no? Tampoco es cuestión de, no, es que ahora todo lo que lea tiene que ser productivo, Ya, no, pero bueno, eso, el intentar ver con el tema de la producción musical, ¿no? Que para mí fue un poco la primera vez que hacía esto de juntar hobbies. Pues bueno, como tengo que aprender a hacer canciones para mi banda, pues ese proceso de aprendizaje lo voy a mezclar con el tema de la divulgación, ¿no? O con el tema de estudiar que tenía que hacer en aquel momento. sí, de ese Sí, ejemplo que has puesto antes. sí, pues si tengo que hacer una canción sobre las transformadas de Fourier, claro, para hacerlo tengo que entender bien qué es una transformada de Fourier. Pues voy a irme al libro, a leer el parrafito de explicación de qué es una transformada de Fourier y voy a identificar cuáles son los puntos clave de la explicación para poder convertirlas en una letra.
Entonces eso ya estás estudiando a la vez que estás produciendo algo para tu proyecto de música. Pues es un poco esa idea de juntar hobbies. Me gusta mucho. Creo que aparte la falta de tiempo, el otro stopper, vamos a decir, bueno, hay 3, es uno, no tengo tiempo, que esto que estás diciendo sirve, de hecho me lo voy a anotar como idea porque me gusta, o sea, creo que es guay estar leyendo, yo qué sé, un libro en plan Dune y pensar: "¿Y cómo puedo usar esto?". O sea, Mm, dejar la puerta abierta a que se te claro, ocurran ideas así, porque además es verdad que lo dicen todos los creadores de contenido, el 80% es la idea y el empaquetado. claro. Si consigues una idea y un empaquetado único que llame la atención, Mm, el resto va un poco de suyo, en plan, quiero relacionar este concepto, pues yo qué sé, la especia, el viaje espacial de Dune, con la teoría de la relatividad. Pues, y puedo hacerlo así, y a partir de ahí, pues ya el resto de cosas, pues ya tienes que ver cómo haces el gancho y tal, pero es como más, vamos a decir, más mecánico. Si sí, tienes un exacto. concepto súper llamativo, Mm, el resto es como más seguir el proceso. claro, el tener ideas es más difícil de entrenar. El grabar vídeos, todo esto, puedes ir aprendiendo con el tiempo, pero el tener ideas originales es un poco más complicado. Y si consigues meter esa dinámica inconsciente de encontrar ideas mientras haces otras cosas, Claro, como genial. dejar el radar Sí, de ideas raras, de conexiones raras, sí, sí. activado. Esto hay un compañero que se llama Physicomic, que hace Ujú. vídeos de divulgación sobre manga y anime. Sí, Claro, es un tío que consume pues, mucho manga y anime y justo lo hablaba estos días con él, que es que ya está loco en ese sentido de que lo ve todo. por todas Claro, partes, ¿no? claro, claro, está leyendo, está viendo cosas y tiene en el móvil pues una lista eterna de temas porque está constantemente y de forma inconsciente encontrando buenas ideas. Mm. Entonces, el conseguir implementar esa dinámica en tu forma de hacer tus hobbies Claro. es una habilidad interesante. Este podcast es posible gracias a Talos Abogados, el despacho de los creadores de contenido. Si eres un creador de contenido o trabajas en esta industria, tenemos 2 regalos para ti. Ve a la newsletter de Talos Abogados y recibirás 2 bonus gratuitos. El primero, el ebook Guía Legal Completa para crear contenido en Internet. Y el segundo, nuestra guía visual completa de errores legales de los creadores de contenido. Esperamos que te ayuden para que la parte legal no te frene y puedas centrarte en crear sin sobresaltos. Y ahora sigamos con el episodio. Es muy chulo porque creo eso, que es una de los motivos por los que no empiezas es no tengo tiempo. Entonces esto un poco te ayudan a tener tiempo, Mm. porque es algo que a la vez. Segundo, no tengo ideas únicas, te resuelve ese miedo de que no tienes ideas únicas. Y luego están, ¿qué pasa si lo lanzo y es un fracaso, o la gente, mis compañeros se ríen de mí, o tengo 100 visitas y he perdido el tiempo? Ahí, ¿qué le dirías? Que va a pasar y ya estás, y no pasa nada. ¿Qué Todo, suele pasar, no? lo que hace todo el mundo al principio siempre es una mierda y no pasa nada. Y no se puede ser bueno en todo y es peor. Si no lo haces, seguro que va a ser una mierda siempre. Mm, Entonces, pues tienes que empezar a hacerlo, empezar a fallar, empezar a equivocarte y luego hacerlo mejor. Bueno, no sé si poner algún ejemplo, pero yo qué sé, Javier Santaolalla, ¿no? Que hace unos vídeos de física increíbles. Yo recuerdo sus primeros vídeos porque me los enseñó tal. Los primeros vídeos pues eran un poco una mierda. Pero claro, necesitas esos primeros vídeos para luego ser el mejor en tu campo, ¿no? No vas a empezar siendo el top, ¿no? Se tiene que empezar por abajo y hay que ser consciente de que empiezas mal, vas a cagarla muchas veces, pero es que no hay otra forma de conseguirlo. o sea, es un poco volver a lo que decías de mejor hecho que perfecto. Claro, sí, sí, sí. Irónicamente, eso es lo que te has aplicado tú mismo en TikTok. Tal cual, y claro, por eso siempre aprovecho para decir que yo soy muy, digamos, crítico con el valor que tiene el contenido vertical corto, al menos en Mm, divulgación, ¿no? Pero bueno, pero para a mí el poder, el invertir tiempo en generar ese contenido, en hacer muchos vídeos, tal, me ha permitido mejorar en ciertas cosas que si en el día de mañana, me quedo sin trabajo de oficina y por lo que sea, intento vivir solo de la creación de contenido, ya tengo una muy buena base de habilidades que de habilidades de cómo funciona tema algoritmos, cómo funcionan hooks, cómo funcionan ciertas cosas que he aprendido gracias a haber hecho muchos vídeos malos en TikTok que para mí tienen poco valor. Es decir, todo eso me ha ayudado como campo de entrenamiento para, hipotéticamente en un futuro, hacer vídeos largos que sean buenos, de los que sí que me sienta orgulloso. ¿Conoces el estudio este que cita Cal Newport creo que lo cita en varios libros, pero bueno, en Deep Work, de lo de hacer muchos jarrones o hacer el jarrón perfecto? Ujú. Básicamente en una clase les dicen, oye, grupo A, tenéis
4 horas para Ujú. hacer el jarrón perfecto de barro. Ok. Y el otro grupo le dicen, tenéis que hacer todos los jarrones que podáis. Posibles. Ujú. Y al final, un tercero que no ha visto el proceso tiene que elegir el mejor jarrón de cada grupo y elige, curiosamente, jarrones que han hecho los que tuvieron que hacer un montón de Claro. jarrones. Intentar hacer el jarrón perfecto y como ponerte a discutir mucho rato, Ujú. al final, pues no te lleva a mejorar en absoluto. No. Y esto, a día de hoy, precisamente, es para alguien que quiera empezar, es más fácil, porque antes, me pongo hace 10 años, ¿no? Si querías hacer contenido de divulgación en Internet, realmente tenías pocas opciones, ¿no? Tenías, pues, por la parte escrita blog y por Mm. podcast y vídeo, pero tenía que ser vídeo largo. Claro, y la producción o el nivel de trabajo que requiere un vídeo largo no tiene absolutamente nada que ver a los vídeos cortos. Es decir, a día de hoy es mucho más fácil hacer muchos jarrones, ¿no? Sí, es cierto. Además, como que en cierta medida se ha reducido mucho la dificultad técnica, en plan de tenías que tener una cámara, a lo Ujú. mejor ahora si tienes un iPhone ya tienes suficiente para Sí. empezar. Los micrófonos son más accesibles. Yo diría que incluso a nivel de iluminación es más fácil encontrar equipo que está bien a un coste muy asequible. Y a veces es que ni siquiera hace falta. No, a veces Yo creo que, otro consejo para alguien que empieza, podría ser optimiza al máximo tu flujo de trabajo. Yo, como tengo un tiempo, limitado y es un hobby, lo tengo muy optimizado en el sentido de que yo no uso focos. Es decir, mis focos son las 2 pantallas de ordenador, les pongo el guión a las 2 pantallas uh, y como es blanco, pues ilumina un poco, ya está. sí, sí. Es lo que hago. No tengo trípode de apoyo, la cámara ahí en el de esto y el micro lo tengo siempre destartalado por ahí para que sea enchufar y ponérmelo. Mm, Lo tengo para que me cueste la mínima fricción el ponerme a grabar, porque cada pequeño paso extra, si tengo que despejar la habitación, si tengo que montar el trípode, si tengo que poner un teleprompter, lo que sea, todo eso me va a frenar un poquito me lo va a hacer más complicado. Entonces, cuanto más fácil me sea para mí el sentarme y ponerme a grabar, ujú. más lo voy a más es decir, más fácil va a ser y menos me va a costar. Entonces, sobre todo si estás empezando, que no te cueste el ponerte a grabar, que sea fácil Claro. y que realmente, eh, quiero decir, yo he conseguido unos números que pueden estar bien sin hacer todo eso. Entonces, es posible. No necesitas un micro de 300 euros, no necesitas una cámara de 1000 euros y no necesitas un montón de cosas. De verdad, no hacen falta. Tener mejor equipo no te va a hacer mejor creador de contenido. Tienes que tener ciertos mínimos de que el audio se escuche más o menos, que Yo el diría vídeo que se si el vea audio, bien y ya está. si tienes un buen audio, no moleste oírte. Mm. Es el 95% de la parte técnica hecha y Claro, sí, sí, ya está, ya está. Y tampoco necesitas grandes animaciones, ni transiciones de locos, ni nada. Hay muchos perfiles que tienen vídeos increíbles y que se ganan la vida con ello, con apenas edición, y es perfectamente y a nivel válido. práctico, ¿qué haces? O sea, tienes las 2 pantallas con el texto y lo que haces es, lees una frase, al mirando la cámara, Sí. paras, lees la siguiente frase. ¿Se la sueltas a la cámara y así o cómo? Más o menos, sí, más o menos. Intento, bueno, dependiendo de Pues te queda bastante fluido, lo ¿eh? fácil que sea la frase, todo esto, pues una frase, 2 frases, lo que sea. Pero eso, que me sea fácil sobre todo. Y si es frase por frase, pues frase por frase. Yo además soy fatal para el tema de memorizar guiones, se me da A mí también. muy mal. Entonces, sí, frase por frase. Además, el tema de meter cortes, pues bueno, es como que ayuda un poco al ritmo, ¿no? Porque si intentas decir una frase o 2 frases, ya es como más probable que te quedes un poquito atascado, que tengas micropausas, Sí, y encima luego, pues ahora como cuanto en principio más corto y directo sea el vídeo, pues mejor, sí. pues, mejor frase por frase, en ese sentido. Que luego hay gente a la que no le gusta ese ritmo tan frenético. Pero bueno, hay gente que lo hace más pausado y es Sí, completamente válido, tiene su funciona. público también, claro. Bueno, hay creadores que tienen como un ritmito muy tranquilo y curiosamente como que le llama la atención porque vienes de tantos muy frenéticos, muy frenéticos, muy frenéticos que cuando te llega uno Ujú. que va a contramarcha, ¿no? Claro, claro. Pues te llama más la atención. Es como que rompe el patrón y por eso te llama. Claro. Pues Mm, ser un poco auténtico, ¿no? Tampoco impostar. Si tú eres una persona que tiene una voz grave, bonita, todo esto, pues aprovéchala pues si eres una persona pausada, pues habla pausado, seguro, dejando caer las frases. En cambio, si eres pues un generación Z loco que necesita estímulo, 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 pues hazlo frase por frase corriendo y ya está. Sí, sí. No impostes, es decir, sé tú mismo, intenta ser lo más fiel posible a tu forma natural de ser
Sí. y será más fácil, pues encima no es otra fricción que te ahorras, ¿no? El tener que ponerte una máscara de personaje o a la hora de comunicar con eso. Reducir Eh, fricciones. sí, 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 cuanto más simple mejor. Lo simple funciona. Ujú. Es otra lección muy importante que he sacado de entrevistar a yo creo que casi todo el mundo me dice eso. Lo simple funciona. Ya tendrás tiempo de, si te funciona, de contratar un equipo, una producción brutal, delegar las animaciones, lo que sea. Eso ya habrá tiempo. Pero por ahora, pues ¿Y qué error crees que suele cometer la gente que está empezando? O sea, a nivel de divulgar. O sea, errores ujú. que dijeras, voy a intentar salvarle el error al Adrián de 2018. Vale. Yo creo que un error que hace mucha gente a la hora de divulgar es tocar temas que son muy interesantes, pero que están ya súper hechos. Eh, no sé cuántas veces he visto, hay un experimento que es, por ejemplo, calcular la velocidad de la luz con una tableta de chocolate en un microondas. Es muy guay, ¿sabes? Es decir, te lo cuentas y Vale, dices: "Vale", pero lo he visto tantas veces ya, además todo el mundo lo explica igual, ya. es como, quiero decir, el momento en el que estás empezando es aprovecha para probar cosas nuevas, cosas que te definan, ¿no? Intenta no hacer el mismo vídeo que ha hecho todo el mundo antes, porque para hacer eso ya está otro vídeo, ¿no? Aprovecha para hacer cosas raras, cosas únicas. Yo creo que es un error bastante habitual, ¿no? Sí, porque a lo mejor lo que están intentando es, voy a probar cómo grabo, cómo no sé qué, y no están en la fase de cómo ideo y tal. Mm. Ya, Pero es pero que lo que ideas único es lo que te va a diferenciar. A lo mejor, bueno, si quieres simplemente hacer una prueba, a ver si te sientes cómodo y te da miedo publicar, pues igual te quitas fricción, como dices. sí, bueno, puede ser, es verdad, no lo había visto así, que el probar experimentos o probar un texto, ¿no? Probar un Que ya está hecho, que ya digamos, está porque lo ha hecho. hecho otro, por quitarte el miedo, ver que no Mm, pasa nada, pero a partir de ahí, si quieres evolucionar, efectivamente, si haces lo mismo que los demás, es que ya lo ha hecho otro. O sea, sí, ya he visto el experimento, ya no me llama la mm, atención. sí, yo creo que ese es un error, y otro error, también muy habitual, es, perdón, creer que necesitas el equipo más caro. Y esto lo he visto en muchos compañeros que dicen: "No, es que todavía no he empezado a grabar porque es que todavía no tengo dinero suficiente para comprarme el objetivo que quiero, que hace el efecto bokeh, que desenfoca el fondo". Eso a la gente le da igual. Ya, Además, en un TikTok, claro. que no te lo vas a poner en la tele a Grábate todo. con el móvil que tienes, que todos los grandes han empezado así y no necesitas más. ¿Y tú crees que eso es, realmente que lo creen realmente o que es como una especie de sabotaje subconsciente de tengo miedo de empezar, así que ¿qué Ya, excusa tengo para? yo creo que es un poco excusa por eso, es decir, es excusa de autosabotaje, por eso el mensaje que quiero lanzar es una excusa, hazlo con lo que tengas. Va a ser es decir, que te compres una cámara muy cara no va a hacer que el vídeo sea bueno, porque no la sabrás manejar. Claro, sí, ¿no? Entonces te vas a frustrar porque encima te has dejado un dineral en una cámara que no sabes usar y vas a decir: "Es una mierda esto, no funciona". A mí me pasaba con el tema de la producción musical. Yo grababa en mi guitarra y sonaba como el culo y decía: "Pues claro, es que mi guitarra de 100 euros es imposible que suene bien". Me compré una de 800 euros y sonaba igual de mal y claro, bueno, pues entonces es la tarjeta de sonido, me compré otra tarjeta de sonido, y en realidad no es ninguna cosa de esas. Es que, pues no tocaba como tocaba, no sabía ajustar bien las pistas, no controlaba bien el tema de ecualización, lo que sea. Es decir, no, Ujú. el equipo no te hace bueno. Hazte bueno para poder aprovechar el equipo que te vas a comprar cuando ya lo seas. No hagas una inversión tan grande de dinero al principio, porque es que igual luego no te gusta tampoco. Eso es verdad, o sea, perfectamente luego dices: "Joder, es que lo odio porque cada vez que publico no soy capaz de hacer el proceso este de separación", Ujú. de decir, y que a todo el mundo yo creo que le ha pasado alguna vez, de decir: "He publicado esto y estoy encima de las estadísticas porque yo tengo la sensación de que ha sido un trabajo muy chulo o que no me ha salido bien", y entonces estás nervioso y estás mirando y es como: "Tío, déjalo, tienes que vivir", ¿sabes? Sí, sí, ya, Pero igual lo empiezas a hacer y dices: para mí esto no es". claro. Sí, sí. Y es perfectamente válido. Te quiero preguntar precisamente por esto, sobre lo de estar encima de las redes sociales, Ujú. porque esto es una anécdota un poco particular, pero al investigador, que ahora no me sale el nombre, que descubrió el bosón de Higgs, cuando le dieron el Nobel, A Peter Higgs. a Peter Higgs, No le mataron mucho con el nombre, la verdad. no, ya, Ah, pero que era Peter. A Peter Higgs lo quisieron encontrar para decirle: "Oye, que te van a dar el Nobel", y no lo conseguían contactar, porque es un tío que ni tiene redes sociales, ni le puedes llamar por teléfono, ni atiende a su correo electrónico y tal. Y claro, precisamente por eso, pues se pudo centrar muchísimo, y al centrar muchísimo su atención en una sola cosa, pues consigues una ruptura tal que te permite ganar un premio Nobel. ujú. Eh
Pero por otro lado, si Peter Higgs estuviera todo el rato en su despacho, su bosón no serviría para nada. Quiero decir que nadie hubiera llegado a saber siquiera. Ok. Entonces, ¿cómo, como físico y como divulgador, cómo mezclas eso de estoy en redes sociales, con lo cual las métricas están todo el rato intentando dopaminarme para que esté aquí en las redes sociales, pero por otro lado soy físico, con lo cual necesito hacer trabajo profundo para procesar información muy compleja Mm, para poder hacer contenido que merezca la pena? O sea, para crear tienes que concentrarte, no solo puedes consumir. claro. Pero por otro lado, las redes sociales intentan atraerte a... Entonces, también decías que el contenido corto no te llama mucho la atención. Me da un poco la sensación de que quizás por esto, como que tienes como hits de dopamina que no te llegan a permitir procesar la información que estás recibiendo. Sí, bueno, es un poco lo que comentas, ¿no? Yo, de nuevo, como tengo el privilegio de no tener que no vivir de esto, me puedo permitir pasar de métricas y no estar obsesionado con mis números, ni saber a qué hora es la mejor hora para publicar. No tengo ni idea. Yo publico cuando lo tengo listo. Ya está. Ni me espero a, no, el sábado es el día bueno, voy a publicar ese día, no. ¿Lo tengo grabado, acabado? Pues lo publico ahora mismo, ya está. Lo cual es igual una idiotez, ¿no? Que igual tendría que hacer un trabajo, invertir un poquito en saber eso, pero bueno, como no es un tema que me interese tampoco, el tema de todo esto de posicionamiento, de Ya. métricas, optimización de algoritmos, de hashtags, todo esto no me interesa demasiado, entonces nunca me he metido ahí. Y por suerte, como no necesito, pues me va bien por ahí. Luego el tema de vídeos cortos, tal. Bueno, yo creo que está claro que a día de hoy no sé, estamos un poco locos con eso. Yo al menos lo veo en gente de mi alrededor, bueno, y yo mismo a veces no, a veces te sorprendes diciendo, vale, llevo aquí 5 minutos y no sé ni qué he visto, ¿no? Es peligroso y bueno, es difícil ser consciente de eso, pero yo creo que hay que ir un poco por ahí, ¿no? Por el ser consciente de cómo estamos consumiendo según qué contenido, ¿no? Y a intentar hacerlo de forma un poco más responsable. Sobre todo de pensar de, bueno, me acuerdo de lo que he visto hace 50 segundos. Y si no te estás acordando, ¿para qué lo estás viendo? Lo que hay que es estar presente en el ahora, ¿no? Vale, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Realmente te está divirtiendo o simplemente estás dejando pasar minutos o segundos de tu vida a cambio de nada que ni siquiera estás recordando, ¿no? Un poco, no sé. Por eso digo que soy un poco escéptico en cuanto a la utilidad del contenido divulgativo en formato corto, ¿no? Pues yo muchas veces soy consciente de que mis vídeos de un minuto realmente no explican nada en profundidad, simplemente das una pildorita Mm, y claro, la idea o la gracia o lo que pretendo es que eso, pues, sirva un poco como para plantar cierto interés en alguien que puede luego, pues, que te genere la tirar curiosidad, tirar ¿no? por ahí y eso. Pero tampoco yo no tengo un perfil muy de lucha contra pseudociencias, como sí que tengo compañeros que hacen ese trabajo y que es un trabajo increíble y muy sacrificado y en el que recibes, mucho odio constante, ¿no? En mi caso, yo intento explicar cosas en positivo, ¿no? Y no tanto desmentir, charlatanes y cosas así. Pero bueno, eso, que por eso sé que mi contenido en ese sentido es más banal o de menos valor. Pero bueno, de nuevo, como a mí me divierte y creo que realmente para mí el balance es que sume más que reste, pues Sí. no me siento incómodo haciéndolo. ¿Dirías que entonces una métrica, digamos, de éxito, porque si no estás mirando las métricas, es que tengas la sensación de que genera curiosidad en ir a aprender Mm, más? sí, para mí sería el objetivo. Sí. Y claro, eso es un problema porque es muy difícil de cuantificar y a los físicos nos encanta cuantificarlo todo. Pero sí, yo diría que para mí ese sería el éxito de una pieza de contenido, ¿no? El que haya conseguido, pues, plantar un poquito de curiosidad o que te vayas con un dato nuevo o algo así. Me parece un objetivo muy loable porque es que además que yo tengo una relación ahí de amor-odio con las redes sociales porque, por un lado, me han cambiado la vida muy a bien. Ajá. En plan, creo que no sé cómo llamarlo, vamos a decir filósofo moderno, que es Brian Johnson, pero no Brian Johnson, el que pretende vivir para siempre, sino Brian Johnson, el fundador de Heroic, Ujú. que básicamente es un tío que creó Philosopher's Note TV, y él se leía un libro, creo que era de lunes a viernes, un libro cada día, y hacía como un resumen en plan, pues yo qué sé, igual de cómo pensar como un estoico que es sobre Marco Aurelio, o igual sobre, pues yo qué sé, sobre filosofía económica, o sea, muy variado, muy, muy variado. Es un tío que es como el hombre del renacimiento del hoy.
me abrió muchísimo la mente. Ujú. Entonces, por un lado, tengo esa como esa impresión de que si yo no hubiera si no fuera por las redes sociales, yo sería como mis padres, porque me hubiera faltado como ese conjunto de tribu externa que Ujú. al final te acaba empapando de otras ideas muy diferentes. Pero por otro lado, tengo la sensación como de que tanta dopamina me ha robado mi capacidad para la profundidad. A veces me pongo a leer y estoy leyendo y llevo 5 páginas y estoy cansado y, tío, yo antes me leía un libro entero de, pues no sé, por ejemplo, Viktor Frankl, el libro el libro de El hombre en busca del sentido, me lo leí a lo mejor en un día del tirón Mm. y ahora me cuesta. O sea, tengo libros que es que he tenido que volver a empezar 40 veces y cuando llevo 5 páginas me cuesta y lo que me apetece es ir a verme un podcast, pues yo qué sé, de Joe Rogan. Entonces, tengo esa relación de amor-odio y no sé cómo lo mueves tú como, o sea, cómo lo procesas como creador, porque al final es como que estás sumando al WIRM, Ya. pero tu objetivo es Pues además es un debate interesante, sobre todo en el mundo de la divulgación, ¿no? Es un debate interno que he tenido conmigo mismo, con otras personas, ¿no? ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Somos los malos? Si estamos contribuyendo a que la gente no sea capaz de leer 3 páginas. Y yo diría que sí, es decir, sí, estamos contribuyendo, pero creo que hay que ser consciente de que si no lo haces, si no estás ahí, es decir, es un espacio que puede ser ocupado por personas con objetivos un poco menos loables, ¿no? Es decir, no sé, no soy yo de luchar contra corriente, de apretar muy fuerte los puñitos y decir: Los reels nos están matando, no voy a hacer reels", no, porque van a seguir funcionando. Es decir, bueno, al menos es mi visión pesimista, ¿no? De que no porque yo vaya en contra de eso o como crea que hace mal, no voy a meterme ahí y voy a seguir, escribiendo libros o haciendo cosas serias como más establecidas, ¿no? Más que de persona con trágico. exacto, exacto. Ya, entonces tengo un poco esos 2 lobos internos que luchan entre sí, pero bueno, por ahora gana el de creo que hace más bien que mal, entonces, pues bueno, si no estoy yo haciendo reels explicándote cualquier parida sobre metal y física, pues igual puede entrar alguien ahí que te esté vendiendo cualquier basura, Terraplanismo. cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, creo que hay que ocupar los espacios de comunicación. La divulgación tiene que ocupar todos los espacios de comunicación disponibles y cada uno, pues bueno, ser consciente o luchar contra sus propias contradicciones, pero creo que hay que estar. No creo que la divulgación tenga que decir: "No, es que como los reels nos están matando la atención, no vamos a estar ahí", porque Me gusta esa frase, la divulgación tiene que ocupar todos los medios de comunicación disponibles. Claro, yo lo creo, lo en creo. todos esos medios se está produciendo la batalla entre la Claro. gente que está intentando impulsar la verdad Mm, y la gente que está intentando, pues, meterte una movida que no tiene ni pie ni cabeza en el pop. mm. Sí, a mí puede gustarme más el meterme un podcast de 2 horas de un investigador hablando y contando cosas, pero soy consciente de que, pues, igual mi sobrina, cuando crezca un poco más, lo que va a consumir son reels o shorts o lo que haya en ese momento. Entonces, bueno, pues tiene que haber también divulgación ahí, porque el público hay mucho público, hay muchos formatos y hay que estar en todos. Y bueno, pues a mí me ha tocado que precisamente lo que me ha funcionado mejor han sido los vídeos cortos, pues voy a tirar por ahí, porque bueno, pues que lo que me ha funcionado y en lo que creo que puedo aportar más y es en lo que más me divierto haciendo. Es verdad que es un formato divertido porque te permite experimentar mucho. Sí, y tiene un nivel de inversión de tiempo y de trabajo, retorno, que está bastante bien, ¿no? Por lo que comentábamos antes de, bueno, yo los videoclips que hago de música científica, es probablemente el proyecto en el que más dinero y trabajo y horas he invertido. Y funcionan muy mal. Pero como me divierten, pues lo hago. Es decir, bueno, de nuevo, Ahí lo, el lo- retorno es diversión. claro, y orgullo. La verdad, me siento orgulloso. Claro, los reels, si no me funcionaran, me pregunto, ¿lo seguiría haciendo? Pues no lo sé, no lo sé. Igual no me divierte tanto como hacer canciones. No lo sé, tendría que valorarlo. Pero bueno, como sí que tiene cierto retorno y aunque le inviertas mucho tiempo, si no funciona, no pasa nada porque realmente no has invertido tanto tiempo. Es como más, no sé, no arriesgas tanto a la hora de grabar un reel. Claro, bajas la apuesta.
Sí, exacto. Baja la No apuesta, estás haciendo un tie- all-in. puede tener un buen retorno, pero la apuesta, lo que tienes que invertirle es relativamente bajo. ¿Y cuál es el mejor retorno que has recibido a nivel de interacción de los usuarios? Ujú. O sea, que hayas dicho, este es exactamente el impacto que quería lograr. Mm, Claro, a nivel de que me haya sentido orgulloso, me gustan más cuando son cosas de nicho. Ujú. Sí, como por ejemplo, pues últimamente estoy un poco en un arco de personaje muy de metal, ¿no? Estoy intentando hacer pues más vídeos juntando esta pasión por la música extrema, ¿Vale? que es una cosa muy de nicho, ¿no? Sí. Entonces, últimamente estoy tirando mucho por ahí y me gustan mucho esos vídeos, aunque no tengan tantas visitas como antes, que me escriba gente y me diga, buah, a mí es que me encanta la física y soy el único de mi clase que escucha Slipknot y pues qué guay conocer que hay gente así o que puede ser físico y tener estas pintas con piercings y tattoos y tal. Pues ese tipo de retorno, wow, me toca mucho dentro, ¿no? Está muy chulo. El, el- el poder enseñarle a chavales, chavalas que pueden seguir siendo unos frikis de una música rara de gritos y que a la vez pueden ser un profesional investigador serio o lo que sea, creo que está guay y es un retorno que me gusta mucho. Es decir, no es tan impactante como tener millones de visitas, pero no sé. Creo que a mí al menos me llega y eso me llega adentro y me hace, no sé, valorarlo más. Más que igual vídeos que han funcionado muy bien, pero ya está, sin más. Pregunta random que igual cortamos porque igual no me sabes contestar. Pero a ver, eh, tengo curiosidad a ver si sabrías decirlo. ¿Conoces Apocalíptica? Sí. Vale. ¿Cómo físicamente sacan de las cuerdas el sonido de una guitarra eléctrica? Porque, a ver, para el que no lo sepa, Apocalíptica toca con violonchelos gigantes Sí. y sacan un sonido que dices, es que es guitarra eléctrica. De hecho, la primera vez que lo escuché pensaba que era una guitarra eléctrica y entonces vi el videoclip y dije, no puede ser, que desde entonces soy muy fan. Entonces, ¿eso cómo es posible? Pues es que en verdad el sonido de a lo que llamamos guitarra eléctrica, imagino que te refieres al sonido de distorsión, ¿no? Sí. Claro, ese sonido en realidad depende mucho más de todos los efectos que le metas después que del origen del sonido, ¿no? Se puede hacer, de hecho, el contrario. Tú en una guitarra, si tocas una cuerda, Vale. le bajas el volumen, es decir, le bajas el volumen a la guitarra, tocas una cuerda y lo vas subiendo poco a poco, suena muy parecido a un violín porque tiene esa dinámica como de que va en ascenso el sonido, ¿no? Que Ujú. parte de cero y va creciendo. Y también se puede tocar una guitarra eléctrica con un arco de violín y suena relativamente parecido a un violín si no le metes distorsión y no le metes ciertos efectos, ¿no? Pero claro, sobre todo en el caso de la guitarra, del sonido de guitarra eléctrica, de metal, el sonido lo hace la distorsión y lo que le metas después, un compresor, un overdrive, todo ese tipo de cosas. Y lo guay es que, claro, una distorsión la puedes aplicar a cualquier cosa. Hay gente que le mete distorsión a un bajo y suena como una guitarra eléctrica, o que le mete distorsión a la voz y puedes llegar a sonar como una guitarra eléctrica. Porque en realidad lo que asociamos al sonido de guitarra eléctrica es sonido distorsionado. Curioso, curioso, curioso. Imagino que irá por ahí, ¿eh? Tampoco no soy un experto en apocalíptica, los escuché hace mucho tiempo. La verdad es que hace bastante que no les sigo la pista. No sé, siguen en activo todavía. Sí, siguen en activo. Empezaron a sacar más música en plan con voces y tal. También está Ok. muy chulo. Después de esta pregunta totalmente random, volvamos a redes sociales y te quería preguntar por el tema de, has mencionado las fake news, también Ujú. me llama mucho la atención que en física se estudian cosas como la difusión de las fake news y me encanta cómo explicaste los modelos Ok. epidemiológicos, que al final es un poco la difusión de ideas, con la rebelión y dijiste, la conclusión es que la chusma rebelde es una infección que afecta a nuestro glorioso imperio y se puede actuar contra. Entonces, ¿cómo puede ser que la física pueda explicar cómo se expande una enfermedad o Ujú. una idea, como sería la idea de rebelarse ante el glorioso emperador? Ujú. Vale, pues todo esto parte de la idea de los sistemas complejos, ¿no? Del concepto de los sistemas complejos, que a mí es el que me cambió un poco la forma de ver de la física, ¿no? Bueno, a mí es una persona que me ha costado mucho elegir de siempre, ¿no? Dentro de un mar de posibilidades, el elegir una y cerrarme al resto me Ujú. da mucho miedo. Me da mucho miedo porque soy consciente de todo lo que me he perdido, ¿no? Ya. Entonces, bueno, creo que se ha podido ver un poco por la cantidad de cosas distintas que hago sin Tengo la sensación de que si tuvieras 1000 vidas, habrías hecho 1000 cosas distintas. 100%, 100%. Sí. Decir, mi deseo es no morirme nunca para poder hacerlo todo. Entonces, claro, me pasó dentro de la física también, que cuando fui avanzando en los cursos de la carrera, no sabía en qué especializarme, Mm. porque me gustaban muchas cosas. Entonces, pues,
no sé, por ejemplo, yo me metí en la carrera más por la parte de astrofísica, pero luego mi trabajo de fin de grado fue sobre meteorología, que también es una rama de la física, pues que no estaba en mis papeletas, pero bueno, me encontré algo interesante y tal, y hice un trabajo por ahí. Pero me daba mucho miedo elegir un tema concreto de la física en el que especializarme, en el que dedicar toda mi vida como investigador, que pensaba que era lo que iba a ser. Y claro, y pues la verdad, eso me daba miedo, no me quería cerrar a ninguna puerta. Y descubrí los sistemas complejos que le cambia un poco el enfoque también, ¿no? Igual que te hablaba de lo de la música, de enfocar un proyecto musical desde la temática y no desde el género, pues los sistemas complejos lo que hace es algo parecido, es enfoca la investigación en las herramientas o en el formalismo matemático y no en el objeto de estudio. Es decir, lo que hacen los físicos de sistemas complejos es tenemos muy por mano el estudiar redes de interacción, cierto tipo de modelos, tal, y eso lo aplicamos a cualquier locura que se nos ocurra. Mm. Entonces, en los modelos de difusión de epidemiología, allí donde trabajo en el IFISC, hay gente que estudia este tipo de cosas. Se trabajaron muchísimo durante el COVID, por ejemplo, porque tienen muy por mano este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tampoco quiero ponerme muy técnico en esto, pero lo que se hace es modelos compartimentales en los que te da igual que sean personas concretas, sino simplemente tienes un modelo en el que hay un tipo de bolita, que Mm. es enfermos, otro que es que se han recuperado y pueden volver a infectarse, o otros que se han curado y son inmunes, dependiendo del tipo de enfermedad, pues tienes Sí. distintas dinámicas. Entonces, pues en el caso de este modelo epidemiológico que usé yo para explicar la rebelión de Star Wars, lo que haces es, tienes esas bolas, que las bolas pueden ser personas concretas o pueden ser ciudades, o pueden ser Planetas. países, pueden ser planetas en el caso de Star Wars. Y en realidad te da igual, lo que te interesa es las dinámicas que tienen, pero en abstracto. Tú lo miras como, bueno, son bolas que se difunden información. Y esa información puede ser fake news, memes, enfermedades, lo que sea. Cada una tendrá sus dinámicas. Por ejemplo, si estudias la COVID, la gente que se cura de la COVID puede reinfectarse. Pero si estás estudiando varicela, no, la gente se queda inmune. Entonces, si eso lo tienes en cuenta a la hora de hacer tu modelo matemático, pues te vas aproximando cada vez más a un modelo real. Mm. O a modelo real, no, a la realidad. Entonces, lo potente está que partiendo de la misma idea de bolas que se envían información, lo puedes aplicar a muchas cosas distintas. Y eso para mí fue muy interesante porque me permite estar en contacto con ciencia de que hace cosas súper extrañas, que lo mismo te estudia eso, propagación de enfermedades o propagación de memes. Em, y bueno, y también me permite, pues, aplicarlo a ideas un poco más locas como al tema de Star Wars. Que en el tema de Star Wars, pues yo lo que hice en un vídeo fue cada bola que está conectada es un planeta y las rutas comerciales o rutas de Por transporte, proximidad. claro, si lo estudiamos como otra vez en el contexto de la COVID, pues igual, si cada bolita era una ciudad, lo que hacías era las que tienen conexión aérea, por ejemplo, están conectadas. Mm. Pues en Star Wars, como no hay... bueno, conseguí otra forma de conectarlas, ¿no? Utilizando un mapa, cosas muy frikis. Pero bueno, me generé Ah, muy guay. mi red de planetas de Star Wars y lo que hacía era pues aplicarle ese modelo, tal, y otra cosa interesante era, pues bueno, yo si soy el emperador y lo que quiero es que la rebelión no se propague, hay distintas formas de hacerlo. Y una forma de hacerlo es quitar puentes intermedios. Si para ir de este planeta a este planeta obligatoriamente tienes que pasar por aquí, pues vengo con la estrella de la muerte, reviento este planeta, mal necesario, y entonces la rebelión no puede viajar directamente. Ujú. Pues ese tipo de cosas se usan para estudiar la seguridad de la distribución eléctrica. Por ejemplo. Claro, hay subestaciones o centros de distribución que son críticos, en los que si falla ese, Vale, toda la todo se zona. va al garete. Y es el mismo tipo de formalismo matemático que se usa para estudiar propagación de memes, se puede utilizar para hacer una red de eléctrica más segura o una red de aeropuertos con menos retrasos, ese tipo de cosas. Interrumpo para pedirte que si te está gustando el podcast, lo guardes en tus favoritos y le des un like para que llegue a más gente. Por favor, compártelo también con esa persona a la que crees que podría gustarle. Así nos estarás ayudando a seguir haciendo entrevistas como esta. Gracias de corazón. Y ahora sigamos con la entrevista. Es alucinante la cantidad de usos que tiene, porque de hecho había un modelo, justo me puse a mirar esto de la rebelión y me puse a mirar Mm. modelos pues, cómo replicaban las epidemias. Y vi un modelo que era de cómo se iba a difundir el COVID, creo que era,
en la India y luego cómo había pasado realmente. Ok. Y es que lo replicaba, o sea, el margen de diferencia era nada. Ujú. Entonces, claro, para saber cómo vas a tener la ocupación de hospitales, si tienes que estar preparando más mascarillas, más Claro. vacunas, más medicación, más, no sé, tener más médicos, lo que sea, es superútil. O sea, Ujú. el poder proyectar de aquí a 15 días esta va a ser la situación es acojonante, porque sobre todo porque además el gran problema del COVID era porque por el nivel de propagación tan rápida que tenía, se producían picos en los que se ocupaban los hospitales. Ujú. Y entonces, claro, ahí es donde sufríamos más muertes. El poder, no vaticinar, porque no es un vaticinio, es, prever que la difusión va a ser así y que a lo mejor precisamente en este punto es donde tengo, como dices, que cortar los puentes de conexión poniendo, yo que sé, un toque de queda, Ujú. ayuda a que no tengas que hacer medidas tan extremas como decir: "Voy a hacer un toque de queda de 2 años y hasta que se acabe la enfermedad", y poder como planificar y saber también, conforme se va replicando la cadena Claro. del proceso, cuándo voy a tener esos problemas de que el hospital a lo mejor se me satura. Y salva vidas. Es Ujú. que no es que la utilidad es acojonante, o sea, el sentido de los sistemas complejos, la verdad es que es muy chulo. Y es un campo en el que de verdad creo que va a ir en aumento, ¿no? Mm, Va a estar más de moda, ¿no? Bueno, hace que fue en 2021, creo, 2021, bueno, hace un par de años, unos cuantos, se dio un premio Nobel precisamente a los sistemas complejos, a los investigadores que estudian sobre sistemas complejos. Y sí. eso es un poco, bueno, pues los premios Nobel de ciencia dicen un poco por dónde va a ir los temas de moda en las próximas décadas, ¿no? Y es que los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad en las próximas décadas son de sistemas complejos. El cambio climático es un problema interdisciplinar y de sistemas complejos, en el que no puedes estudiar la atmósfera por separado de los océanos. Está todo conectado y lo que le ocurra a una cosa va a afectar a la otra y a la vez se puede formar ahí un bucle de retroalimentación positiva, negativa, lo que sea, Ujú, ujú. en el que tienes que estudiar el sistema como un sistema y no como una suma de partes, ¿no? Claro. Eso es la gran frase de los sistemas complejos, ¿no? Que se le atribuye a Aristóteles, aunque creo que no la dijo tal cual, pero el todo es más que la suma de las partes. Y Mm. ese es precisamente el lema, el mantra de los sistemas complejos, en el que tienes que estudiarlo todo en conjunto y no como elementos individuales, que era un poco lo que venía haciendo la física en los últimos años. Bueno, en los últimos años, desde siempre, ¿no? Sí. Eh, En pero plan, estudiabas el movimiento browniano y por qué estas moléculas se mueven en una solución, y es solamente eso. sí, bueno, incluso el descubrimiento de los átomos, las Sí, partículas, ¿no? El construir aceleradores de partículas cada vez más grandes, cada vez más potentes, ¿no? Para romper cada vez más nuestra materia y ver los bloques más fundamentales de todo. claro. Eso es súper interesante, súper importante y está claro que es imprescindible porque nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Pero también no hay que olvidar el otro camino, que no es, si tienes la maqueta de Lego, em, es interesante el destruirla, el deshacerla, ¿no? Y quedarte con los bloques, pero eso no te da ninguna garantía de que cuando hayas estudiado el bloque y comprendas el bloque perfectamente, eso no te da mucha información de cómo es la maqueta montada. Ya, Y no vas a saber montarla si no tienes las instrucciones. Y esto hay un artículo bastante polémico que fue muy fundacional en el tema de los sistemas complejos, que lo escribió Anderson, que le dieron un premio Nobel también, que decía esto, que los físicos se han vuelto como muy locos en dividir la realidad, dividir el universo en sus bloques más fundamentales, pero no tenemos ninguna garantía de que vamos a poder hacer el camino contrario. claro. Que saberlo todo sobre los quarks igual no te ayuda a predecir controlar la COVID. Efectivamente, sí, sí. Es decir, que hay que hacer los dos caminos en paralelo, ¿no? Que no, los físicos todo mal, hay que ir al revés, ¿no? Es al contrario, ¿no? Mientras se sigue haciendo física de partículas, pues Porque no sabes las aplicaciones que le vas a poder exacto, acabar sacando. exacto. Pero mientras se sigue haciendo eso, pues está guay que hay una nueva generación de científicos y científicas que sepan que a día de hoy, sobre todo, y gracias al poder de computación y todo esto, se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Yo cuando entré en la carrera no sabía que gracias a la física se podía estudiar los palos del flamenco. Y eso es un estudio que investigadores de nuestro centro están estudiando. Cómo se generan, cómo se han ido generando y qué léxico particular tiene cada palo del flamenco, cosas así. Y lo están estudiando los físicos. Es decir, y son temas que igual cuando si te metes en la carrera y no sabes, pues
no sé, pero que la gente, las nuevas generaciones sean conscientes de que con física o con otras carreras científicas puedes hacer cosas un poco habituales y poco habituales y que encima van a tener mucha proyección de futuro. Sí, yo creo que sí, porque al final esto de los sistemas complejos de que la suma de las partes, perdón, el todo es mayor que la suma de las partes, lo ves en todo. O Claro. sea, por ejemplo, en creación de contenido lo ves. En plan Mm, de hacen una colaboración, pues no sé, lo de Spice y Fortuna, que son 4, y la suma de ellos es no es, grande. claro, es otra entidad Mm, que es mayor que la que hubieran conseguido creando un podcast cada uno de ellos. Las colaboraciones, cuando creas una empresa, la descompones en subcomponentes y no en la empresa. claro. Entonces es muy curioso y yo creo que sí que va a tener muchísimas más aplicaciones. Otro tema que tiene muchísimas aplicaciones y por el que te quiero preguntar es por el tema de la inteligencia artificial, Ujú, deepfakes y tal, o creación de cosas que parecen reales y la divulgación científica. ¿Cómo ves, el proceso de aquí a 5 años? ¿Crees mm. que vamos a ir a mejor en el sentido de que se va a poder divulgar mucho más rápido la información científica o al revés, va a haber mucho más gente creando pruebas falsas de, yo qué sé, de que la Tierra está hueca, ¿sabes? Vale. Yo creo que las dos cosas a la vez. Ujú, Y me explico. A mí, por ejemplo, la inteligencia artificial, sobre todo los modelos de lenguaje, me han ayudado mucho en mi proceso creativo, sí, ¿no? Por ejemplo, yo ahora, pues, utilizando herramientas como Perplexity y cosas así, ujú, me viene muy bien porque le pides referencias, es decir, le dices: "Oye, quiero hablar sobre", no sé, ahora, por ejemplo, un reel que publiqué hace un tiempo, de una la pregunta que me hicieron era: "En la Antártida, ¿una nevera enfría o calienta?", ¿vale? Entonces, claro, yo me enfrento a esa pregunta y digo: "Vale, puedo tener una idea general de la respuesta, pero me gustaría tener referencias o no sé, sí, sé o si alguien ha escrito sobre el tema", que mm, también puede ser. Entonces voy a Perplexity y le pregunto: "Oye, tengo esta idea, no sé qué, ¿me puedes orientar un poco?". Y te pasa, pues, distintos artículos, ¿no? Pues uno de ellos era que en la Antártida, tienen neveras. Porque claro, como están en zonas aclimatadas, realmente hace falta tener neveras. claro, no vas a salir afuera a coger la cosa. Claro, pues bueno, yo era igual una pregunta que igual tenía, vale, pero ¿se habrán llevado neveras a la Antártida o simplemente lo dejarán fuera y ya está? Bueno, con eso ya me responde una pregunta con un artículo periodístico, con fuentes y lo que sea. Mm, Y pues me recomienda, pues, yo qué sé, o sea, un libro o lo que sea que me habla sobre termodinámica y ya no tengo que bucear en un mar de información, sino que me da una referencia concreta a qué consulto y entonces ya redacto mi guión. vale, Y otra cosa en la que me ayuda es la revisión final. Hay veces que igual son más temas de física general en los que es más difícil encontrar referencias, ¿no? mm, Claro, referencias son muy fáciles de encontrar cuando es un resultado de un estudio concreto o cosas mm, así, pero referencias sobre por qué E es igual a mc al cuadrado, claro, bueno, en este caso tú puedes ir al artículo fundacional de Einstein y tal, pero eso es una referencia durilla, ¿eh? Te lo vas a leer en alemán, esto. Claro, entonces cuando son cosas como tan asentadas es más difícil igual encontrar referencias. Referencias concretas, me refiero. Y una cosa que hago es, esto ya lo hago siempre, cuando tengo el guión acabado, se lo paso y le digo: eres un catedrático físico muy carca, mm. critícame el rigor de este guión". Esa es buena, Y me gusta. entonces, cualquier cosita, imprecisión o que he usado una palabra que igual no es del todo correcta, me lo va sacando Mm, y yo ya decido si me tomo la licencia divulgativa o no. claro. Pero bueno, por lo menos ser consciente de ello. Claro, está muy bien. A mí me gusta, es una de las cosas para el que lo uso, para que me dé las visiones de gente que es totalmente distinta a mí. Ajá. En plan, le digo, si fuera un normalmente yo lo uso al revés. Le digo, si fuera una persona que no sé nada de leyes y acaba de Okey. salir de la carrera de, pues no sé, me lo invento, de ingeniería eléctrica y se encontrara con este vídeo, Mm, ¿qué no entendería? claro. Entonces me ayuda mucho a decir: "Ah, vale, es verdad", porque para mí ese lenguaje es supernatural porque lo uso siempre, pero lo ves desde fuera y dices: "¿Qué dice?". Entonces, eso ayuda, pero no había pensado el contrario, es decir, eres el catedrático de derecho, especialista de este tema más carca del mundo, dime todas las cosas en las que he sido Sí, impreciso. sí. Me Bueno, gusta. claro, hay que tomárselo un poco con pinzas, como todo, Sí, absolutamente claro, todo lo que te vomite una inteligencia artificial. Pero bueno, me da este punto crítico que igual pero también te digo que si una persona de la calle te diera su opinión así random, también la tienes que coger con pinzas, claro, claro, sí. para lo que sirve. Sí, sí, sí. Pero bueno, para mí esos 2 usos, para prácticamente cualquier vídeo mío que puedas ver, ya ha pasado el filtro del catedrático Kafka de ChatGPT.
Pero sí, sí. Luego, el tema peligroso, sí que comentabas, ¿no? De que se puede inundar el internet de información falsa y tal. Mm, Yo creo que sí que va a ir por ahí y es difícil de frenar, ¿no? Y más que es que ahora hay canales automatizados que te hacen unos vídeos horribles, pero con voz falsa, con animación falsa, con sí. todo. Y el problema es que cada vez van a ser mejores y más difíciles de distinguir de la realidad. Por eso, una cosa, recuperando una cosa que has comentado antes de que hablaste con Borja, ¿no? Que empezó a aparecer él en los vídeos. Por eso creo que es importante hacerlo, porque habrá que empezar a confiar más en personas y no en canales que dan información un poco más abstracta, ¿no? Ya. Es decir, es más fácil automatizar un canal de información falsa o que tiene un cierto sesgo propagandístico, tal. Si es más fácil automatizar eso si no enseñas una persona, si no hay una persona detrás, una persona identificable, una persona humana. Sí, si una persona es un propagandista, puedes saber que esa persona es un propagandista. Claro, y puedes ver si tiene un cierto conflicto de intereses o cosas así, pero algo más etéreo, como un canal de curiosidades de ciencia, que lo que hace es ponerte una voz robótica y te da datos curiosos de lo que sea. Sí, Claro, ese contenido igual puede funcionar muy bien, pero yo creo que cada vez habría que cogerlo más y más con pinzas. Y claro, porque porque yo creo que se va a generar ese ciclo de desconfianza, ¿no? mm, De si no veo una cara humana, no confío. sí, que Por tampoco hay garantía de nada, no hay pero bueno, no hay pero garantía es de nada, un poquito más, creo yo. no hay garantía de nada, pero sabes que por lo menos significa que esa persona está poniendo su reputación en la mesa, que hay gente a la Exacto, que le importa muy exacto, poco. Hay exacto. gente a la que le importa muy poco, pero si yo veo un canal de curiosidades que me sale una manita, normalmente es que ni sé qué canal ha sido. O Mm, sea, luego ya no me acuerdo, esto lo vi en tal o lo vi en no sé. Pero si veo una cara, los humanos somos muy buenos reconociendo caras y recordando caras. Vamos, esto te lo dice todo el mundo, te dice: "Es que soy súper malo con los nombres", pero de la de cara la cara te acuerdas. exactamente. Entonces, dices: "Este es el magufo al que", y por eso es tan para mi gusto, es tan complicado hablar de cosas en las que no eres un experto, porque a mí me ha pasado de podcast un poco generalistas que hablan de un tema en el que yo sí soy un experto, y en el momento en que se te produce esa ruptura de Mm, confianza, te estás hablando de un tema y sé que no sabes porque estás diciendo una cosa que es una tontería, me cuesta luego confiar en ti. mm, Pero entiendo que ese mecanismo de seguridad humano nos va a ser cada vez más útil, pero claro, el problema de esto es que cada vez crean caras más reales ya, que son falsas. claro. Por eso es un tema complicado y en el que no tengo una respuesta definitiva. Yo creo que lo que hay que ser es consciente de cómo están avanzando estas cosas, ¿no? Ujú. Y hacer cada uno un ejercicio de divulgación a la gente que puede ser más vulnerable a caer en este tipo de cosas. Por ejemplo, yo con mis padres intento mantenerlos al día de las cosas que se pueden hacer, para que sean conscientes de que se puede hacer. Porque si igual no, si no estoy yo enseñándoles, mira, he clonado mi voz con inteligencia artificial, Sí, que se lo puedes enseñar como algo curioso, pero bueno, en realidad el objetivo detrás es que sean conscientes de que pueden recibir una llamada con mi voz en tiempo real. y no soy yo. Es decir, que sean conscientes de que la tecnología ya está allí. Que, Sí, que- sí. que no vale la excusa de, no, yo es que de ordenadores no me entiendo, o estoy en contra de esto y no sigo los avances. Yo creo que hay que seguirlos, aunque no te interese, porque hay que ser consciente de la gente que va a intentar hacerte mal, de las herramientas que tiene, Sí. ¿no? Que no seas un hombre del Cromañón que van a apuntarle con una pistola. Claro, y que Sí, va a decir: "Hay un tubo que no me puede hacer nada", y de repente, pum, te ha claro. matado. Sé consciente de que existen las pistolas. Aunque, Claro. aunque no las uses, no quieras tener una. Que, Es que- una buena lección, porque si así un día por la calle te sacan una pistola, pues sabes el nivel de amenaza. claro, Claro. sabes lo que hace. Sí. Yo me he quedado bastante alucinado con una herramienta concreta que es Delphi.ai, no sé si la conocerás. Me suena, pero ahora no. Básicamente crea como una especie de clon de voz digital con el que tú Ok. puedes hablar. Por ejemplo, yo lo he testeado con Arnold Schwarzenegger Ujú. y lo he testeado con Eugenio Oyer, por ejemplo, que tiene también un Delphi.ai. Y tú hablas con ellos y dices: "Tío, es que usan su lenguaje". O sea, después de oír muchas horas de sus podcasts, es que usan su lenguaje, su tono de voz. No llega a ser 100% humano a nivel de la emoción, pero es bastante Claro, parecido. Entonces, tío, es un poco, dices: "Es que esto llama a mí, yo soy la madre de Eugenio y si no sé que existe esto y me llama, me creo claro, que es él". claro, sí, sí. Salvo que le diga algo, porque la conversación vaya de tal manera que le hable de algo que no el bot no sepa, y me diga una cosa muy rara, pero si no, me engaña 100%. Ujú. Entonces
Es preocupante. Sí, hay que ser consciente de que estas cosas existen y hacer consciente a la gente que igual está un poco más desconectada de estos avances, Mm. de que son una posibilidad y que hay que estar pues un poco alerta. Tampoco no hay que caer ahí caer en una espiral de desesperación, pesimismo, que bueno, puedes caer en esa espiral de pesimismo, pero bueno, Mm. tampoco es cuestión de eso, de correr con las manos en alto y gritando, Mm. sino simplemente pues estar un poco preparado, ¿no? Y qué puede pasar. Sí, al final es ser realista, ¿no? Mm, Porque el pesimismo es como decir: "Estamos todos perdidos y no hay nada que hacer". claro. Que no, bueno, siempre se pueden hacer cosas. Y decías que la divulgación tiene que utilizar todos los canales de comunicación y digamos que también todos los medios de batalla que existen en Exacto. esos canales, incluyendo la inteligencia artificial. Vale, pues te voy a hacer unas preguntillas de cierre. ¿Alguna vez has recibido un comentario tan friki de la audiencia que has dicho: "He creado un monstruo maravilloso"? Sí, sí. Cuando yo soy muy de meter esto igual es muy friki, pero yo soy muy de meter, lo de, el juego. Ah, sí. Vale, Sí, sí, pues sí. yo soy muy de meter lo de Sí, la has metido la muchísimas veces clásica de meter así y aquí lo acabas de perder. o lo de exacto. Pues soy mucho de meterlo en vídeos, ¿no? Entonces, ahora ya muchas veces recibo comentarios que no tienen ese tipo de referencias, pero ya recibo comentarios de gente diciendo: "Has entrado a leer, esta notificación, ¿eh? Y has perdido el juego". Y entonces digo: "Estoy orgulloso de esta audiencia". Vale, y si tuvieras que elegir un crossover soñado, que puede ser cualquier cosa, ¿vale? Puede ser cualquier cosa. Puede ser, yo qué sé, Javier Santaolalla y un Mm, cultista de Cthulhu explicando la física de R'lyeh, en plan de los grados de más de 360 grados. vale. Si Está tuvieras que difícil. elegir, ¿qué sería? No sé, yo igual diría algo de algún grupo de metal que me guste muchísimo, y meterlo con algún otro divulgador que me guste mucho para que cuenten algo de, no sé. Pero en plan formato canción. Sí, eso Estaría estaría guapísimo. muy chulo, no sé, igual un grupo de estos frikis, como has comentado antes, Tool, alguno de estos que meten estructuras matemáticas muy raras en sus canciones. Esto estaría chulo, yo qué sé, con cualquier más, con Eduardo Sáenz de Cabezón, por ejemplo, que además Mm, es metalero también, además de matemático. qué Algo de guay. esto me gustaría. Me gusta ese crossover, Estaría muy pagaría chulo. por verlo. Vale, ¿y cuál es el peor consejo que has escuchado sobre las redes sociales y que dices: "Joder, como lo siga la gente o no lo seguiría nunca"? Así en concreto me es difícil, pero cualquier consejo que obvie el cómo eres tú naturalmente. Mm. Consejos sobre, no, tienes que hablar muy rápido, o tienes que hablar muy lento, o tienes que enfocarte desde arriba, porque si no te parece que tienes papada. Este tipo de consejos que lo que hacen es restarte naturalidad, me Sí, parecen malos consejos. totalmente. No sé, no sabría elegir igual ninguno así en concreto. Pero bueno, igual el consejo de llama la atención a cualquier coste, este igual me parece un consejo un poco peligroso y que no lo comparto mucho. Mm. Llama la atención en los primeros segundos, okey, porque si no, no funciona, pero bueno, tampoco hay que prostituir del todo el contenido por eso. Creo que en ese sentido tú lo has hecho muy bien, porque como consigues llamar la atención en plan, yo qué sé, pues metes unos Power Rangers haciendo una cosa random Ajá. y digo: "Vale, necesito saber por qué. ¿Qué Ya. tiene que ver esto con física?". O Sí, sea, sí, sí. pero no llegas a prostituir el contenido porque al final luego lo utilizas de ejemplo real Mm. para explicar el contenido. Creo que está muy guay. Y para terminar, Adrián, me gustaría saber qué mensaje te gustaría darle a la audiencia, pensando que son personas que crean contenido divulgativo, que les gustaría crear contenido divulgativo Ujú. en redes sociales. Bueno, pues yo creo que el es un mensaje que hemos ido dando, a lo largo de toda esta charla, pero bueno, el consejo así un poco más concreto sería: déjate de excusas, no necesitas esa cámara, ahórrate el dinero, gástalo en algo que te haga feliz y sobre todo empieza ya. Va a ser una basura al principio. Tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, nadie lo va a ver, no pasa nada, pero irás mejorando poco a poco y al final un poco ese es el objetivo, disfrutar del proceso de hacer vídeos o de cualquier cosa creativa que hagas y no preocuparse tanto porque funcione. Simplemente hazlo porque te divierte, te hace feliz o lo que sea, o te sientes orgulloso después de hacerlo y acabará funcionando, porque la pasión se transmite. La pasión se transmite, es verdad. Además se nota. Yo creo que Cuando sí. hay pasión Yo en creo la que persona que está haciendo el contenido, se nota. No sé cómo, pero los humanos somos muy buenos mm. detectando esas cosas. Yo, he tenido la suerte de conocer a muchos de mis héroes, son gente que luego cuando la conoces en persona, los ves igual de apasionados que lo que transmiten, y eso creo que es lo que engancha, o lo que me enganchó a mí, al menos. Genial, pues muchísimas gracias, A Adrián. ti. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Espero que hayáis sacado muchas lecciones muy útiles y ya sabéis, a seguir estudiando y a seguir creciendo.